En este episodio hablamos de los antimilagros de Jesús y su infancia, Jesús en la India, otros viajes y sus años perdidos, la crucifixión y su hermano gemelo, el mito de Jesús e historias extrañas. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. en la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acre. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es la vida secreta de Jesús el Cristo. Antes de dar inicio a este episodio, queremos recordarle a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. No se olviden de dejarnos sus comentarios, toda retroalimentación es más que bienvenida. Y por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para poder seguir creciendo y llegar más lejos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Queremos enviar saludos a nuestra querida comunidad Fati, de Instagram a Steve Morelo, con mucho gusto aceptamos tu invitación. De TikTok a Matemáticas 123- y a mi querido hermano Carlos Jonathan Ram 4. Y de YouTube a Zulem Quiñones, a Matthew Holvera y a Cristian Ramírez. Muchas gracias por vernos, saludos, escucharnos abrazos y estar aquí. Comenzamos. Amigo, bendecido lunes, qué gusto verte como siempre. Así es, igual hermano, pues ya estuvo un fin de semana de descanso, estuvo bien. Gracias a Estuvo nuestro bien, buen señor que crucificaron. Nos dieron una semanita de descanso. Exactamente. Me comentaba un amigo, ¿quién me comentó? Creo que aquí en el bazar, te digo que viene el viernes. Ah, creo que el homie, justamente. Un saludo para el homie. Creo que no nos ve. Saludos. Pero saludos. No, creo que sí, bueno, no sé, pero bueno, un saludo. Estaba aquí en el bazar, amigo, y me hizo ver, yo no recordaba, me dice, ya va a empezar a llover. Y es que siempre en Viernes Santo llueve. Como a estas horas, justo cuando ya mataron a Jesús. El cielo llora. Y creo que sí, cierto. Creo que sí siempre. Bueno, supongo que es por la temporada, ¿no? Que es como temporada de lluvias, pero parece que sí. Que ¿Pero no llovió, sí? Poquito. ¿A poco sí llovió? Unas gotillas cayeron. Está bien. Pues bueno. Pues este tema está súper interesante. Sí está. Hay muchísimas cosas que se dicen al respecto. Muchísimas, de hecho, una semana de estudio no es para nada suficiente para abarcar todos los temas que giran en torno a este tópico de la historia de Jesús el Cristo. Sí. Pues ¿por dónde empezamos, hermano? Hay que... ¿Por qué hablamos de Cristo, amigo? Yo tengo esa duda. ¿Por qué hablamos de Jesús? ¿Porque nos tocó por tradición nacer como en esta zona y tenemos esa influencia? ¿O porque sí es un personaje muy relevante por la conciencia crística? Ya, es un personaje demasiado relevante. Mira, o sea, para que la historia esté marcada por su nacimiento, o sea, el antes y el después de Cristo, que bueno, ahorita ya cambió, ya no se utiliza el antes o después de Cristo. Es el de nuestra era, ¿no? De nuestra era, pero sigue siendo el mismo tiempo, sí. O sea, básicamente. Tiene relativamente poco tiempo de eso. Exactamente, entonces tiene que ser alguien con muchísima relevancia, definitivamente, ¿no? Que se dicen muchísimas cosas, pero yo digo que sí es, pues... Es uno de los símbolos más importantes que vive en el consciente y el inconsciente colectivo, definitivamente. Eso es como un arquetipo. ¿Pero Jesús o la conciencia crística? Ah, ok, bueno, es que son cosas distintas, sí, eso es cierto, sí. Sí. Pues es que no podemos separar a Jesús de la conciencia crística, porque realmente digamos que Jesús fue el avatar en donde encarnó esta conciencia crística, que por eso que decimos Jesús el Cristo, no Jesucristo, bueno, que es como una abreviación, pero Jesús el Cristo porque Cristo, digamos, es como un título que se le da como a alguien que justamente alcanzó esta conciencia unificada. Como al Buda, ¿no? Exactamente, como al Buda. Ajá, digamos, en las escrituras védicas, a la conciencia crística se le denomina Krishna, ¿no? En griego me parece que le dicen Christos, el Christos, es una denominación justamente para esta conciencia unificada que encarna cada cierto tiempo en algún avatar o en algún personaje. Y en esta ocasión pues fue, bueno, el personaje del que estábamos hablando es Jesús el Cristo, en donde encarnó justamente la conciencia de Dios, digamos. Perfecto. Pues vamos a por el principio, amigo. La infancia. Hoy no vamos a especular mucho porque sí es un tema muy... Sí, habrá mucha especulación en el programa. Obviamente, como siempre, llevamos este tema con una conversación, con base a lo que hemos estudiado, lo que hemos escuchado, muchas cosas. Ahí dejaremos las fuentes donde estuvimos tomando la información. Pero como siempre, pues la idea es que esto sea una conversación que se extienda más allá de este estudio. Borges tiene un cuento donde menciona que Sócrates vaticinó
que la conversación que tenía entre Sócrates y Platón se iba a repetir infinitas veces en infinitas Atenas con infinitas circunstancias e infinitos personajes, pero siempre iban a regresar a las mismas conversaciones a hacer. Está bien bello. Sí, está chévere el pensamiento. Pues comencemos entonces desde la infancia de Jesús. Se dicen muchas cosas. A mí me gustaría empezar con un libro que se llama, en inglés, el periodista, me parece que es estadounidense. Es un libro escrito por el periodista Glenn Kimball, se llama. Tiene un doctorado en comunicaciones, es una persona preparada. Sí. Escribió este libro que se llama The Hidden Stories from... ¿Cómo se llama? The Hidden Stories from the Infancy of Jesus. Con las historias ocultas de la infancia de Jesús. En este libro, digamos, como que... Me gusta mucho cómo abre, digamos, el autor de este libro, porque justamente va explicando... te explica cuáles son los evangelios apócrifos, los textos apócrifos, qué es lo que contiene, quiénes los escribieron, por qué no fueron aceptados por, digamos, la iglesia ortodoxa, por qué no quisieron que estuvieran ahí dentro. Habla un poco acerca de la corrupción, explica también la relevancia que tiene el concilio de Nicea justamente para la elección de qué se iba a decir y qué no. Habla como pues de la mafia que llevaba por ahí también todo este asunto, y pues es una explicación muy buena que se da desde el inicio. Entonces él obviamente, para hablar de la infancia de Jesús, toma varios textos apócrifos porque pues hay una historia que no está contada en la versión actual de la Biblia. Sí, lo mencionábamos en el programa antepasado, hace 2 programas, justo eso, es que lo platicaba, que todo lo que sabemos, lo que está metido en el imaginario colectivo sobre el nacimiento, la vida, los milagros del niñito Dios, no viene en la Biblia. No viene en la Biblia, de hecho, es importante saber porque, o sea, el concilio de Nicea fue una mamada, o sea, en realidad sí fue un acuerdo, ¿no? por la élite para contar una versión que favorecía sus intereses o su agenda, sea cual sea. Ya hablaremos en un programa específico de eso, ¿no? Pero en este libro, de hecho, Glenn Kimball comenta que durante esas épocas, de hecho un poco antes del concilio de Nicea, que fue en el año 200. 300. El concilio de Nicea fue 325 después de Cristo, pero lo que voy a comentar creo que sucedió en el 200 después de Cristo, o sea, como 120 años antes del concilio de Nicea. Habían sucedido varias quemas de textos sagrados, digo, además de lo que sucedió en Alejandría, que ahí había pero miles y miles y miles de textos. Podríamos hacer un programa sobre la biblioteca de Alejandría. Sí, estaría... Sí, estaría muy interesante. No, ahí se perdieron textos, pero de mucho valores. Sí. Y además de esta quema, o sea, también hubo muchas quemas de textos. Por ejemplo, los romanos hicieron una quema masiva, pública, de textos sagrados en donde se mencionaban a las mujeres como personajes principales. Esto es algo fundamental, ¿no? Cuando hablamos de una sociedad patriarcal, pues podemos ver también en dónde van haciendo como todo esto y quién lo va dirigiendo, eso también es muy importante. Pero eso es muy interesante porque había muchas escrituras y de hecho permanecen todavía, hay varios textos apócrifos que hablan o sea, hay evangelios femeninos completamente, como es el evangelio de María Magdalena, y hay otros por ahí, pero bueno. Hicieron muchísimas quemas de muchos textos y se perdió un montón de información. Lo bueno es que había muchos otros textos esparcidos por el mundo, unos que se ve que intencionalmente fueron resguardados en ciertos lugares, alejados de donde el Imperio Romano metía la mano. Entonces eso afortunadamente hizo que se pudieran rescatar muchas cosas. Ahora, algo muy importante fue también, no solo los rollos del Mar Muerto, de que ya tuvimos el programa, el antepasado. También están los escritos. Sí, porque para el tiempo que salga este programa de Salud del Vaticano, que les recomendamos mucho que lo vean, la primera parte. Cómo nos divertimos con el Vaticano. También otros textos de gran importancia que dejan ver una versión muy distinta a la que se conoce actualmente de Jesucristo, son los textos de Nag Hammadi, en Egipto, que se encontraron en Egipto en el 45, me parece, en el 45 se encontraron. ¿De 1900? A 1945, sí, de 1945 se encontraron en Nag Hammadi y son importantísimos porque esto de hecho es el fundamento del gnosticismo cristiano. Son las escrituras, son los evangelios gnósticos, que cuentan una versión mucho más mística de quién era Jesús, o sea, realmente no lo ponían tan fuera del alcance de un ser humano, sino al contrario, más bien estos evangelios lo que
lo que le intentan comunicar es que uno debe aspirar a ser como Jesús el Cristo, o sea, uno puede hacerlo, ¿no? A través de ciertas prácticas, de ciertos entendimientos y pues todo. Él lo decía. Él lo decía exactamente, pero pues en la Biblia se debe entender que pues es el Hijo de Dios y no hay nadie como él. Y acá él dice que que todos somos hijos de Dios, todos somos, o sea, bueno, vaya, pues es una visión distinta. distinta. Todos los iluminados, ¿no? Sí. Yo creo que eso es algo como común, porque pues es cierto, al final de cuentas todos somos hijos de Dios. Exactamente. Pero está muy interesante. Entonces, bueno, varios de los evangelios que toma en cuenta Glenn Kimball para escribir este libro vienen, creo que de los escritos de Nag Hammadi, o sea, de estos escritos gnósticos, me parece, y no sé dónde más toma estos, porque se han encontrado en varios lugares, ¿no? Sí. Los escritos apócrifos. Pero bueno, a mí de lo que quiero contar acerca de este libro es que hay muchas cosas que no se mencionan acerca de la familia de Jesús, que es muy importante también de notar. Hace rato yo te comentaba que pues lo que se cuenta comúnmente en la Biblia es que Jesús es descendiente, digamos, del rey David. Sí, eso es lo que se dice, claro. Pero por parte de José el carpintero. Y no, hay varios evangelios que más bien dicen que realmente la pobre José, ¿no? Sí, es el papá de Jesús y lo conocen como José el carpintero. Sí, sí. No un santito, nada, ¿no? José el carpintero. José el carpintero, sí. Es que mira, de hecho aquí es más importante el papel de María que el de José realmente. Sí. O sea, es muy muy importante porque María es quien desciende justamente del rey David. De viene. O sea, de hecho su abuelo creo que también se llamaba David y, o sea, pues tenía descendencia directa del rey David. Y de hecho el nacimiento de María también fue profetizado y fue anunciado por un ángel. Un ángel bajó y les avisó a los padres de María que iban a tener una hija. De hecho los padres de María, no recuerdo cómo se llaman, creo que es Joaquín y Ana de Belén, son los padres de María. Ya tenían edad avanzada y pues andaban tristes porque no podían tener hijos, pues. Entonces bajó un ángel y les dijo que iban a tener un hijo por gracia de Dios, que su hija se iba a llamar María, iba a tener un papel muy importante porque iba a dar a luz al Hijo de Dios, ¿no? Y les contó, o sea, les dijo, pues crean en mí, ¿no? Que no, y mencionó otros personajes históricos que no tal y tal también tuvieron hijos a edad avanzada y por gracia de Dios y tal. Sí. Porque ha habido muchos casos así, sí. De personajes muy importantes que tienen como relevancia bíblica, de gran relevancia bíblica, digamos. ¿Quién era el papá de Isaac? ¿Moisés? No. El papá de Isaac. Ya ves que en la Biblia hay una historia donde iban a sacrificar, que le pide a Dios que sacrifique a su hijo. Abraham, ¿no? Abraham, tu hijo ya muy grande. Sí, exactamente. Sí, él fue. Abraham. Y todos así tenían hijos ya súper grandes, ¿no? Entonces, bueno, le dijo pues es que también vivían un montón de años. Descendió el ángel en una esfera de luz, digamos, o como en una explosión. En una nave extraterrestre. Ya nos tocará hacer un programa sobre eso porque es otro tema aparte. Uy, ahí hay varias teorías al respecto, pero bueno, vamos a ver que... Sí, es que los ángeles, o sea, hablan de los ángeles de una forma muy extraña. Están vigilantes ahí siempre viendo y todo. Y no siempre son buenas personas, bueno, no siempre son buenos seres. Ahorita me voy a mencionar un pequeño detalle justamente que viene en estas historias bien raro del ángel Gabriel, algo que le hace al padre de Juan Bautista. Ok. Estaba súper raro, eran medio culerillos, los ángeles. Pues ya ven, no era buena persona tampoco, No, sí, ¿no? Sí, hasta la llegada de Jesús donde empezó a predicar de un Dios de amor. Ajá. El Viejo Testamento estaba lleno de venganzas y de Dios diciéndote, ¿no quieres? Sí. ¡Paz! Ahora vas a querer. Sí, sí, es que puede ser que haya varios dioses por ahí. Seguramente. Tal vez el Dios de Jesús es un Dios diferente al... Habría que ver. Porque pues vamos a explorar un poco toda esa parte de la... Pero bueno, entonces, el ángel le dice a los padres de María que ella va a jugar un papel muy importante porque va a dar a luz a Jesús. Al Mesías. Al Mesías, exactamente. Al Hijo de Dios. Y les dijo que pues ella tenía que permanecer virgen, que... Bueno, como todas, le pusieron todas las pautas del camino que tenía que seguir, ¿no? Y así lo hizo María. Pero algo muy interesante es que María tenía 15 años cuando se casó con José. Y José ya era muy grande. José ya tenía como 40, yo creo, más, no sé, pero ya era grande. Pues es que eso es común, bueno, era común todavía. Sí, era común, pero bueno, realmente, ahí no se habla nada de que compartieron intimidad, nada, porque realmente, pues, se habla de... O sea, las escrituras, incluso gnósticas y todo, se hablan como de un nacimiento virginal, que eso es muy interesante.
es muy muy interesante, o sea, habrá que ver, porque yo creo que ya cuando hablemos de las teorías extraterrestres podemos hablar acerca de esto, pero bueno, en fin, José, él ya había estado casado y ya tenía 4 hijos, Sí. 2 hijos y 2 hijas. Sí. Él había estado, no recuerdo cuál era el nombre de la ex mujer de José, pero bueno, ella falleció, él enviudó, Ajá. ¿no? Y después fue que por elección divina se juntó con María. De hecho, él no quería, porque me parece que está en un templo y supuestamente iban a pasar como por una prueba para elegir al marido de María. Ok. Y José fue el único que no dio un paso adelante como para ofrecerse como marido. Él se quedó así como, yo no. O sea, supongo que también por lo que había estado casado, también por la diferencia de edad, por muchas cosas. Pero al final algo sucedió que por elección divina, o sea, como alguna sincronicidad por ahí extraña, igual un milagrillo por ahí, José fue elegido como padre de Jesús. Ahora, otra cosa importante y un dato que no se menciona mucho es que tanto José como María no eran pobres. De hecho gozaban de bastante fortuna. José trabajaba para reyes, para gente súper importante, para grandes políticos y todo, les construía casas, o sea, eso era algo muy, muy, muy valorado allá, o sea, ganaba muy bien. Sí. Y María pues tenía descendencia real, ¿me entiendes? Entonces, de hecho el tío de María es José de Arimatea. José de Arimatea, tío abuelo de Jesús, era un mercante, un mercader muy rico también. Él trabajaba con latón, creo, exportaba metales o no sé qué hacía, pero tenía muchísimo dinero. De hecho, era de las personas más ricas en el mundo en ese tiempo. Entonces también es una mentira de que eran pobres los padres de Jesús. En realidad sí tenían bastante fortuna, porque de hecho mientras estaba esperando a Jesús María, se estaban hospedando como en ¿cómo se llama? Posadas. En posadas, pero que costaban bastante dinero, o sea, no era nada barato. De hecho nació en una cueva, no nació en un ¿establo? En un establo. Nació en una cueva por emergencia, porque iban en camino y pues no iban a alcanzar a llegar a la posada. María le dijo a José, ¿sabes qué, José? Ya me urge, vámonos aquí a la cueva. José buscó una cueva y fue por una partera. Las parteras tampoco eran nada baratos, o sea, no cualquiera podía tener una partera. Fue por una partera que se llama Salome, me parece Salome, quien fue, digamos, como sirviente de la familia de Jesús, o sea, de toda su vida. O sea, jugó un papel muy importante. También cuidó mucho de María, de José, de Jesús, Salome. Y pues nació en una cueva, en donde también los ángeles presenciaron el nacimiento de Jesús. Y llegaron los 3 Reyes Magos. Descendieron de una nube llena de luz, los ángeles, vieron como... Pero dice que descendieron de una forma como inclinada, algo muy raro. O sea, la forma de que hablan de los ángeles es en serio como si fueran extraterrestres. Sí, pues ya ves que se da luz. Sí. Lo que dijo, bueno, de muchos testimonios, ¿no? De los que se han raptado, que dicen que justamente baja el famoso haz de luz y se lo va llevando. Ajá. Exactamente, sí es muy... Ya hablaremos de esa que también nos habla de qué tipo de tecnología tenían y qué tipo de tecnología tienen ahorita. Y obviamente, pues si se refieren a algo, pues es lo que ven, o sea, pues es una nube ahí. Sí. No, o sea, ¿quién va a imaginar una nave espacial, no? En fin. Pero bueno, y esos datos son muy interesantes porque ¿por qué excluiría la Biblia también estos datos? O sea, estos escritos se encuentran en varios evangelios. No sé por qué no contarían este tipo de detalles. Pues es que tienes que vender una historia, ¿no? Tienes que vender una historia de la deshumanización del Cristo también, y pues también... No, y también... Mira, si estás haciendo un libro para calmar a las masas pobres, para que vivan tranquilos... Tienes que romantizar la pobreza. Tienes que venderles un Mesías pobre. Exactamente, eso es lo que pasa, se romantiza la pobreza. Ajá, pero bueno. Pues ya es que por mucho tiempo se dijo esta famosa frase que viene en la Biblia de pasará más pronto un camello por el ojo de un alfiler que un rico va al reino de los cielos. Sí. Ya, Jesús, el Hijo de Dios, era rico. Pues sí. Digo, obviamente él no era así como... Siddhartha príncipe. Él sí profesaba con humildad y era lo que promovía, ¿no? Pero
En fin, o sea... Además ya lo dijo Osho. Mira, será criticado y lo que quieras, y tenía 90 Rolls Royce, y lo que quieras, pero dijo algo que es muy cierto y que me gusta mucho cuando le preguntaron. Dijo, me gusta el varo. Pues básicamente dijo, güey, oiga, tú pinche Osho, tú que según eres gurú, güey, ¿por qué con los ricos y no con los pobres? Dijo, pues los ricos también son seres humanos, ¿no? Ajá, También pues, les ellos duele. quién les va a decir, hay que decirles. Ya hay muchos gurús para pobres, ¿yo por qué no puedo ser el gurú de los ricos? ¿No sienten? ¿No les duele? ¿No son seres humanos? Sí, ¿No sí, merecen está bien, salvación? está bien. Y pues tiene toda la razón el vato, pues sí es cierto, güey. También son seres humanos. Sí, no, claro. Las élites no, porque nos queda claro que son Sí, son reptilianos, ¿no? reptilianos, sí, Pero bueno, de ahí para abajo, sí son seres humanos. Sí, amigo, también merecen sienten, salvación. también tienen su corazoncito, por supuesto. Pero bueno, yo quiero contar también algo de Juan Bautista, porque Juan Bautista también fue profetizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ujú. Bueno, Juan Bautista le dicen, ¿no? También. Pues es que es Bueno, es como Juan el Cristo, es Juan el Bautista, Ajá, cierto, Sí, sí. el Bautista. Sí, también, o sea, Sí, no era su apellido. se ha profetizado, también bajó un ángel y a los padres de Juan, Ujú. también o sea, estaban muy avanzados también de edad. Sí estaban. Y mira, esta es la historia que quería contar del ángel Gabriel, Ah, ok. que era medio culerillo, porque cuando Zacarías, Sí, los padres de Juan Bautista, de Juan el Bautista, fueron Elizabeth y Zacarías. Ujú. Cuando Gabriel se le presentó a Zacarías y le dijo que iban a tener un hijo y tal, él dijo, no, ¿cómo crees? No, como si ya estamos bien viejos, ¿no? O sea, realmente no creyó que iban a tener un hijo. Entonces Gabriel le dijo, oh, desconfías de mí, ahora por eso quedarás mudo hasta el día del nacimiento de tu hijo. Y no pudo, cuando se fue el ángel, a partir de ese momento se quedó mudo, no podía expresar ni una sola palabra hasta justo el día del nacimiento de su hijo. Los ángeles son negativos. Lo castigó por no creer, le dijo, no me vas a creer, mira, pues ahora vas a estar calladito. Sí, es que te digo que hasta sí. antes del nacimiento, bueno, del Nuevo Testamento, de todo lo que se ve en el Nuevo Testamento, todo lo que tenía que ver con Yahvé, eran castigos y venganza. No, castigos fuertes, Pues sí, matanza de niños, matanza Sodoma de y Gomorra, todo. y eso cuando fueron por la familia de esta, los mujeres justos, embarazadas, todo. que se fueron, le dijeron a la esposa, nadie voltea hacia atrás, y la esposa por despedirse, por ver a su pueblo, paz, que se convierte en estatua de sal. Sí. Ujú, Sí. Nada más por voltear, o sea, ¿sabes? Sí. Es como si te estoy diciendo, ¿no? Pues me obedeces. Sí, eran muy intensos. No eran así que digas buenas personas, ¿eh? Los angelillos, cabrones. Ya pasando ahora sí a la infancia de Jesús, pues hay algo que no se dice mucho, o sea, realmente hay muy poco que está escrito en la Biblia actual, en la aceptada, sobre la infancia de Jesús, ¿no? O sea, se le muestra muy poco, ¿no? Creo que nada más es como el nacimiento. Dos, tres cosillas que mencionan así como muy... Ajá. Y se pasa hasta la última historia, que es cuando está enseñando en el templo, a los 12 años, ¿no? Que le está enseñando a todos que los es como sabios. su primera aparición pública. Exactamente, su primera aparición. Y pues hay varios evangelios apócrifos, pero varios que hablan sobre la infancia de Jesús. Algo que me gustaría mencionar es que lo que se sabe a partir de estos evangelios es que Jesús tenía dotes muy impresionantes. Se empezó a hacer milagros desde muy, muy pequeño, o sea, tenía un gran poder. Ahora... Y un gran carácter también. Y un gran carácter también, exactamente. No era pues como un niño, no había alcanzado la madurez, estaba aprendiendo, tenía su genio también. Sí. Y hay un evangelio que es el evangelio, bueno, tú dices que es el evangelio del pseudo. De Pseudo Tomás. Sí. Se llama el evangelio de la infancia. Hay dos, el de Mateo y el de Tomás, de los que hablan de la infancia de Jesús. Ajá. Es que hay dos de Tomás. Sí. Hay uno en donde no menciona el mal genio de Jesús y hay otro en donde sí, en este libro que mencioné de Glenn Kimball, habla sobre muchos milagros que hizo Jesús, pero no habla sobre los desmilagros. Ya. No, o sea, como el no, pero sí era vago. Exactamente, porque bueno, lo que se dice justamente en este evangelio de la infancia, que escribe Pseudo Tomás hay relatos de Jesús de niño que pues le llegó a quitar la vida a otros niños. Sí. Los maldecía básicamente y morían. Hay varios, como está la historia de un niño que llegó a destruirle en un momento unos como estanquecitos de agua que había hecho. Su castillito de arena. Estaba jugando, haciendo unos estanques, que de hecho cuenta el relato que pues Jesús con la palabra aclaró las aguas, o sea, estaban turbias las aguas como llenas de lodo. Él manifestó a través de la palabra que estuvieran completamente cristalinas y las aguas se limpiaron. Y después llegó este niño ahí como a joderlo
llegó como con una varita de un árbol y empezó como a destruirle sus estanques. Y lo mató. Jesús se enojó Y lo mató. y lo maldijo, le dijo que se iba a secar con la rama del árbol que estaba cargando y que no iba a dar frutos y tal, y al instante el niño Sí, se porque secó aparte lo mató y por murió. gracia, claro, no nada más fue así, Murió. ya muérete, no, o sea, le aventó Sí, el o sea, sermón. él nada, o sea, nada más era con la palabra. Es impresionante lo que podía hacer con la palabra de Jesús de niño. Y pues otros niños que estaban ahí en la cercanía le avisaron a los padres del niño, lo fueron a recoger pues ya muerto y le fueron a reclamar a José, oye, ¿qué onda con tu hijo? Se está, pues mató al mío, ¿no? O sea, ¿qué show con eso? De hecho, José y María pasaron momentos Que es importante decir que lo regañaron y dijo, bueno, ya lo revivió. Ajá. Dijo, levántate y anda, y ya se levantó. Que eso no está, de que lo revive no está en ese Sí, evangelio. sí lo revivió. Pero todos él está, sí, ¿sí? Sí lo revivió. Sí, bueno, sí. a unos sí hay unos que sí revivió. Sí, no, pues de a poco. Está también la historia, ¿no? De que están jugando como en un techo unos niños. Y también por ahí un niño empujó a otro niño del techo, se cayó y se murió el niño que cayó del techo. Y todos corrieron, todos huyeron menos Jesús. Entonces llegaron los padres del niño porque alguien les avisó que había caído, lo vieron muerto y empezaron a regañar a Jesús diciéndole, oye, ¿por qué lo tiraste? Yo creo que ya tenía la mala fama. De que mataba y revivía. Sí. Y él dijo, no, o sea, pero yo no fui. Bueno, en su lenguaje muy propio. Cabe decir que tenía un lenguaje ya muy impresionante para su edad, tenía como 5 años, yo creo. Sí. Tenía un lenguaje muy impresionante. Y bueno, para probar que no había sido, él bajó de donde estaba el techo y le preguntó al niño que estaba muerto, le dijo, oye, lo mencionó por su nombre, dijo, oye, ¿verdad que yo no fui quien te ha empujado y quién sabe qué? Y en ese momento el niño revivió y le dijo, no fue Jesús de hecho me regresó la vida y quién sabe qué, ¿no? Y Jesús, ven. Ahora se los mato para que se sí, casi. Pues es que es un mago muy poderoso Jesús, no manches. Sí, o sea, ¿cómo hablan de él? Es impresionante. También salvó hay que poner una distinción aquí que es importante, que ya al rato, más adelante en el programa, a la parte final, hablaremos un poco sobre la distinción entre la figura del ser humano y la figura que nos venden del milagro, ¿no? Uh-huh. Todo esto pues está hablado de personas que creen en la figura milagrosa y divina de Jesús, ¿no? Sí. Desde esa perspectiva. Uh-huh. Sí, exactamente, claro. Y pues bueno, se supone que Jesús de pequeño realizó muchos milagros, también salvó a su hermano, en inglés es James sería la... Jaime o James, también está el James. La traducción, pero realmente como está en la Biblia es Santiago, le dicen Santiago. Yo no sé cómo se brincaron de James a Santiago, pero algo tiene que ver con la etimología, no sé qué show. Ok. Como en traducciones de griego y de latín y como algo raro ahí, pero bueno, James es Santiago al parecer. Entonces, porque lo mordió una serpiente venenosa y lo salvó, digamos. También se cuenta el caso de otro milagro que hizo Jesús de niño, que bueno, le estaban adorando, estaban jugando con otros niños, le hicieron un trono a Jesús y le estaban adorando como rey, y creo que pasaron, escuchó Jesús que pasaron, y los niños que estaban jugando con él, pasaron como los padres de otro niño que había sido mordido por una serpiente, que estaba jugando como en un nido agarrando como los huevecillos de unas aves, uh-huh. Y en ese nido había una serpiente venenosa que lo mordió y se murió el niño. Entonces creo que los padres pasaron por ahí, por donde estaban jugando Jesús y los niños, escucharon el relato, y los niños como que obligaron a los papás a que fueran a adorar a Jesús. Y ellos decían, no, es que ahorita, o sea, pues estamos muy mal, vamos a recoger a nuestro hijo, quién sabe qué. Dijo, no, es que vengan con el rey. O sea, no sé, yo creo que insistieron tanto que, o sea, casi que los obligaron a ir con Jesús. Entonces Jesús les ofreció ir con, también les insistió para que lo llevaran a donde estaba su hijo, con la serpiente y todo. Y fueron ahí, y Jesús, lo que se cuenta en la historia es que Jesús comandó a la serpiente para que saliera de su escondite, mostrara la cara, la regañó básicamente, le dijo que absorbiera todo el veneno del dedo que había mordido del niño. La serpiente fue, absorbió el veneno y después Jesús la partió en dos. Le dijo, ahora te vas a partir en dos, y la mató a la serpiente. Y el niño revivió y la serpiente murió. Entonces hacía cosas que parecen ser muy impresionantes. También mató a otro niño que lo empujó, iba corriendo descuidado, y le dio como un codazo, un hombrazo, se enojó y le dijo, ya no seguirás con tu camino y morirás, y ¡pum! Cayó instantáneamente el niño, ¿no? Muerto. Entonces la gente que estaba por ahí, todos pues se sacaron de onda. Realmente
Jesús y María pasaron malos tiempos en la infancia de Jesús porque pues ya le tenían mucho miedo a Creo que Jesús. es importante recalcar aquí que la infancia de Jesús fue en Egipto. Ah, sí, exacto. Porque salieron huyendo cuando Parte de la niños. infancia fue en Egipto, porque regresó. Sí, eso es cierto. Sí. Lo que se dice, bueno, al menos en este libro de la vida de Hayden, sí es de Hayden, ¿no? La vida la vida escondida de Jesús, de Nicola... Ah, de Nicolás Notovich. Simón. Ese es The Lost Years of Jesus Sí, Christ. en ese libro se dice que justamente una de las cosas por las que Jesús aprendió mucho fue que como pues se lo llevaron a Egipto porque pues, estaban matando niños y pues en Egipto tenían miedo de que lo mataran también, mucho tiempo pasó encerrado estudiando. Desde niño lo empezaron a educar. Sí, desde niño empezaron a Y educar. tiene sentido si consideramos que eran familias ricas y que probablemente también sean estudiados porque venían de un rey, ¿no? Sí. Entonces lo pasaron estudiando mucho y todos. Sí, como en las escuelas donde estudió Moisés también se supone. Y también tendrá mucho sentido porque pues ya es que nos platicabas en los episodios del rollo del Mar Muerto que el tema de los esenios venían de una logia egipcia. Ajá, No, exactamente. entonces quizás el primer contacto de Jesús con esta logia, El orden los de la luz, primeros, creo que ya no me acuerdo cómo. quizás los primeros contactos de Jesús con estas logias y con los esenios pues fue directamente desde Egipto y Ajá. desde muy chiquillo, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Puede Que ser. de hecho sí hay un evangelio que narra también un milagro que hizo Jesús en Egipto, de niño. Ujú. Salvó de la muerte por lepra, creo, al hijo de un faraón. Y de ahí, o sea, también le pagaron con grandísimas riquezas a sus padres, o sea, con muchísimo oro. O sea, eso está escrito también. Okay. O sea, no eran pobres, eso queda clarísimo, que no eran, pero para Pues nada seguramente pobres. eran pobres, tenían un montón de hermanos. Sí, y viajaba un montón también. Sí, exactamente, tenía bastantes hermanos. Sí, tuvo como 2 hermanos. Jesús. Sí. Aparte, ¿no? De lo que se dice es que hay muchas cosas raras. O sea, bueno, porque están los medios hermanos, que eran dos mujeres y... Sí, los de de José José, del Carpintero. primer matrimonio de José, el carpintero. Ajá. ¿No le hicieron santo a él? No sé, ojalá, no sé, pero ojalá que sí. Pues es que él ni quería ser parte de nada. O sea, él ya estaba con sus hijos y ya su familia no se quería casar con Se María. lo cumplieron, pues no es Y le parte de dijeron, nada. no, pues ahora tú eres el elegido y ahí vas. Y el pobre regañando a Jesús todo el tiempo. Sí, loco, imagínate con qué miedo, pues, si tu hijo mata niños. Sí, Que no te le iban a maten reclamar a niños. José de, oye, tu hijo ya no puede. De hecho, le decían, ya no puedes vivir con nosotros porque tu hijo está matando a quien no le cae bien. No, básicamente. Sí. Mató a unos maestros también. Porque no le caían bien. Ajá, mató a sus maestros porque lo abofetearon pues por contestón. Jesús, o sea, de que iba así, le querían enseñar y Jesús dice, ¿tú qué me vas a estar enseñando prácticamente? Ujú. Lo abofeteaban y pues es como, pues ahora te mueres. Pues básicamente lo que es ser un niño, ¿no? Un niño, sí, pues te enojas. Y... Con poderes. Exacto. De matar y revivir. Exactamente, sí, casual, ¿no? El Ya Jesús. sé, loco, no, ma. Pero sí, de hecho sí, o sea, bueno, de hecho yo creo que tiene mucho sentido también que se lo hayan llevado a estudiar pues con los más grandes maestros, porque ahí en Judea, los maestros con los que fue a estudiar, Los habían matado a todos. lo revivió también. Lo revivió después así como por compasión. Pero pues no tenían que enseñarle, o sea, le intentaban enseñar el abecedario. Y entonces él les decía, a ver, dime qué significa Aleph. Dime cuál es el origen y el significado. O sea, les contestaba con una pregunta. Y si entonces cuando tú me hayas dicho el significado de Aleph, yo te diré el significado de Beta. Y entonces no sabían qué significaba Aleph ni sus orígenes. Entonces le decía, pues entonces no voy a recitar nada. Aleph es una palabra bien bonita. Es uno de los nombres de Dios. Exactamente. Uno de los 14 nombres. Yo creo que por eso, o sea, él más bien les quería enseñar justamente las leyes de Dios a todos los maestros. Y entonces pues los maestros se enojaban porque decían, por este eso los niño mataban para insolente. que lo conocieran directamente. Y ya los revivía y decían, ¿ya lo conocieron? Venga. Vénganse. Bienvenidos a la vida. Exactamente. Pero impresionante, creo que Zacaeus fue el primero, Zacaeus se llamaba, el primer maestro. ¿Qué mató? Que no, sí, que mató. No sé, creo que él sí lo mató o algo le dijo. O lo dejó ciego, ya no sé. También dejaba ciegos, pues como el ángel Gabriel, así que decía, pues o mudo o ciego, ahí algo les hacía. Era poderes. Bueno, y luego llegó a los 12 años a predicar el templo. Exacto. Y de ahí... Que de hecho se escapó de... ¿Qué es lo que dice este compa? Ay, sí, muy malo por los nombres. Nicolás Notovich. Simón, que ahí empieza su relato, ¿no? Que dice que a los 13 años ya tenía que haber tomado esposa. Entonces muchos mercaderes ricos, pues justamente por esta descendencia que ya tenía, sabían que era rico, sabían de sus obras, sabían que ya era un niño, pues, un adolescente que sabía de palabra, que hablaba con los maestros. O sea, había muchas pretensiones de casar a sus hijas con Jesús, pero pues no quiso, ¿no? Dijo no,
quiero hacer otras cosas. Sí, y salió, se fue. Se quería enfocar a... Se fue hacia la India, justamente, que es donde parte todo su relato, ¿no? Bueno, no parte de su relato de ahí, en el libro narra todas sus patoaventuras de este. Sí, más bien, Notovich. Sí. Más de la mitad del libro son como sus de aventuras de su él, viaje. Básicamente son Jesús para hablar de su viaje. Ajá. Sí. Exacto. Pero está muy interesante, ¿no? Porque justamente habla de cuando... De la manera en que llega a esta zona. Primero llega a Juggernaut. Supongo que las ciudades deben de tener como las traducciones en español, pero pues como yo leí el libro en inglés, porque nada, lo encontré en inglés, en español no estaba pirata. Sí, entonces, no hay tanta información. Sí, no hay. Bueno, entonces llegó a esta ciudad Juggernaut. Digo que debe de tener una traducción en español, que seguramente debe ser una ciudad que hasta sea conocida. Pero llega ahí, que es la primera ciudad en la que aterriza, digamos, ¿no? Llega en una caravana. Y ahí es donde empieza a tener este primer contacto primero con estudios, le enseñan ya más profundidades sobre matemáticas, sobre filosofía, sobre religión, pero también empieza a... Mencionan el nombre de Isa en algún momento. Justo, precisamente lo conocen en esos lados como Isa, ¿no? No como Jesús. Pero supongo que si hacemos caso a estos testimonios, ya sea de los milagros o no, pero sí del carácter de Jesús de niño, supongo que llegando a India, bueno, a toda esta zona de esta parte, porque estuvo en Nepal, estuvo en la India y estuvo en otra ciudad que también está cerca, ¿no? También uno de sus guías se lo comió una pantera, ¿no? Cuenta por ahí el... Pero sí, se lo comió una pantera. Sí. Y supongo que cuando llega a esta parte de esta zona es donde empieza a encontrar como su lado más humano. Pues también si de repente... Si hacemos caso a las convencionalidades y lo que nos dicen, nació ya sabiendo que era el hijo de Dios, ¿no? O que tenía estos poderes, pues es un niño, no tiene como la capacidad de poder entender, digamos, como esta profundidad de lo que significa. Claro. Pero llega acá y se encuentra con la realidad de las castas. Ah, sí, claro. Y eso supongo que lo humaniza, lo vuelve más humano, y entonces es donde empieza a entender toda esta responsabilidad que traía encima, ¿no? De ser justamente el mensajero de la palabra de la divinidad, que hay que tomar algo en cuenta que es muy bonito, que dicen que precisamente Isa, como lo reconocen, es una reencarnación más de Parabrahma, ¿no? Sí. Según una encarnación más de Dios. Según la teología hindú, sí, supongo que son hindúes, ¿no? Según la teología hindú, al menos como lo relata Nicolás, ¿qué apellido, hermano? Nicolás Notovich. Ya no olvidar, Notovich. Como lo relata Notovich, es que los brahmanes empezaron, pues tiene mucho sentido, ¿no? Los brahmanes, al ser el poder sacerdotal, eclesiástico, pues empezaron a inventar nuevos dioses a su conveniencia, ¿no? Porque pues de repente quieres esto, me dijo tal dios que tú me tienes que dar esto a mí, y luego nace otro güey que tiene otro poder y dice, no, pues este güey no sabe, tú me tienes que dar esto acá. Pues digamos que la élite de los brahmanes es muy similar a cómo funcionó la iglesia católica romana, también creando cosas así. Entonces, o sea, también pues era una élite. Son los ricos, los poderosos, los que dominaban la sociedad. Hicieron las castas, ¿no? Que son 4 castas. Ajá. Sí, también inventaron que pues las castas venían, o sea, fueron un dictado divino, digamos. Precisamente. Según Dios, según Brahma, ¿no? Las castas debían ser así. Mira, aquí tengo lo de las castas. Y aquí me estoy echando el cafecito de La Mandioca. Quienes viven aquí en Toluca, visiten La Mandioca, restaurante vegano muy bueno. Que nos patrocinen, ojalá. Justo, entonces el tema es que estaban las castas, ¿no? Y según los brahmanes, el tema de las castas es que de la cabeza de Parabrahma es la energía suprema. La energía suprema que no tiene rostro, que no está contenida, que no tiene tampoco, que no hace nada, solamente está existiendo. Sí. Y de repente de su voluntad... El origen de todas las cosas. El origen de todas las cosas. De su voluntad se empezó a dividir, ¿no? Se empezó a dividir entre Vishnu, entre entre Vishnu y Kali. No es Kali. Vishnu, Kali y Shiva, ¿no? Shiva, es como justo, la Trinidad, precisamente, ¿no? Pero ya digamos que esta parte de las Trinidades y todo esto, los subdioses que se pasaron a dar ya fueron inventos de los brahmanes, ¿no? Porque al principio lo que decía era que solamente estaba Parabrahma. Y de repente lo de las castas era que de la cabeza de Parabrahma nació una casta, que era la de los sacerdotes. De la boca nació otra casta, que era la de la élite, los príncipes y todo esto. De las entrañas nació la tercera casta, que eran los servidores de los sacerdotes. Y la última casta nació de los pies de Parabrahma, y que eran antes de llegar a ser parias, ¿no? La casta lo rechazaron. ¿Cómo le llamaban? Ya se me olvidó. Sí, pero sí, eran también los que
Eran rechazados, pero no por completo, porque los parias son los intocables. Después de justamente de esta última casta, lo que seguía era ser paria, ¿no? Sí. Entonces lo que hizo Jesús fue desde el principio empezar a compartir su palabra y a compartir su esencia con las últimas dos castas, con la de los rechazados. Y de ahí empezó todo el tema de lo que pues después siguió predicando, que era con los pobres, con los rechazados, con los ¿no? Y lo que decía precisamente era que pues lo que siempre predicó, la existencia de un solo Dios, una sola esencia. Así es. Que abarcaba todo, ¿no? Que no excluía a nadie y que no había castas ante sus ojos. Justo, claro. Que todos los hombres nacían para ser libres, ¿no? Hombres y mujeres nacían para ser libres. Y bueno, aquí lo que quería mencionar en esta parte, que es bien bonito, es que lo que se cuenta o lo que dicen de Isa es que fue una de las reencarnaciones, una de las encarnaciones que tomó para Brahma para poder llegar a la Tierra, que hace eso muy continuamente, entre comillas, ¿no? Porque lo hace cada 500 años. Cada cierto tiempo. Una de sus encarnaciones fue un Buda que se llamaba Shakyamuni, que fue de los que llevaron el budismo hacia las tierras de China. Otra de sus encarnaciones fue Siddhartha Gautama, ¿no? Como otro Buda. Y una de sus encarnaciones fue Isa, precisamente, ¿no? Entonces, al ser una encarnación de para Brahma, pues es parte de la divinidad como tal, ¿no? Y era lo que empezó a mencionar acerca del politeísmo, pues no atacar, pero sí a decirle a las castas que pues que no mamaran, ¿no? Porque pues no era lo que les estaban vendiendo. Pues ellos lo veían como un ataque, realmente. Completamente, lo mismo que pasó cuando llegó a sus tierras, ¿no? Lo mismo que ha pasado siempre con todas las personas que atacan a las élites. Sí, exactamente. Básicamente Jesús era un antiélite, ¿no? Y le hicieron lo mismo que a todas. Pero bueno, en estos viajes estuvo un rato en Nepal, estuvo un rato en el Tíbet, estuvo un rato en la India, ¿no? Visitando y compartiendo con todas, sobre todo con los más pobres. Y dicen que de ahí se pasó a Persia también. En Persia estuvo un rato. Bueno, porque también lo persiguieron, obviamente, ¿no? La élite lo persiguió, lo querían también matar, pero pues varios monjes creo que le previnieron, le dijeron, oye, pues te están buscando. En unos lo perdonaron y le dijeron, ya vete de aquí nada más. Sí. Por lo mismo, porque no había como manera sí, es cierto, más bien, o sea, nada más solo le dijeron que se tenía que ir, que no le iban a matar por miedo a una rebelión también. Porque su palabra fue muy, muy esparcida. Y es que aquí lo importante de esto, que lo menciona al final del libro, como en la parte del epílogo, entre todos sus viajes sí fue a Persia, y en Persia tuvo problemas con los sacerdotes de Zoroastro, ¿no? Zoroastro. ¿Cómo se llama? ¿Zoroastranismo o cómo es Zoroastrismo? Zoroastrismo, sí, zoroastrismo tal vez. Sí. Sí, pero también lo mismo. También ahí lo persiguieron por hablar a favor de los menos favorecidos, ¿no? Como siempre, justo. Bueno, y lo que también es importante de estos relatos es que también, bueno, el libro fue escrito en 1800, a finales de 1800, ¿no? Entonces era una época en la que ahorita te metes a internet y lo hemos hablado, estamos en la época de la posverdad. Cualquier cosa que creas, vas a encontrar información que te diga, sí, es cierto, tú tienes razón. Entonces ahorita es muy fácil como que encontrar información de cualquier cosa, ¿no? Y decir, pues yo estuve en la India, y aunque nunca haya sido, decir cosas que encontraste en internet y puedes venderlo como real. Sí. Pero en aquellos años, imagínate, 1800, seguramente la información que sacó este compa, si no lo inventó, pues la información tenía que haber sido de una manera muy, muy fiable, ¿no? De fuentes muy fiables, y la manera en que lo relata es muy, muy cierto, bueno, muy entendible, porque precisamente habla o hace esta como retrotrae esta información de cómo fue configurado el lenguaje. Pues sí, en la India, en toda esa zona de Asia, toda la zona del sureste asiático, el alfabeto ya se ha inventado desde hace muchos años antes de que se empezara a esparcir por otras zonas. Sí. Entonces ya llevan registros históricos de las cosas que pasaban desde mucho antes, y como siempre fue zona de comercio, cada vez que llegaban nuevos mercaderes, registraban por escrito todo lo que pasaba. Y lo que se cuenta es que estos, digamos, esta información o pues no es un evangelio, pero toda esta información biográfica que se tiene sobre Isa, lo importante de estos datos es que fueron escritos 3-4 años después de que murió. A diferencia de los evangelios que fueron escritos 200 años después de que muere Jesús, estas historias fueron escritas 3 o 4 años después de su muerte. Entonces, más recientes a la muerte de Jesús, de Isa. La crucifixión. Sí, de Isa. Porque ni siquiera sabemos si murió o no. Porque a poco había líquidos hace 2000 años, ¿no? Pero es eso, ¿no? Entonces,
después de irse por todos estos viajes que tuvo por el sudeste asiático, donde fue predicando, donde tuvo encuentros con la gente, donde la gente lo recordaba, donde la gente hablaba del santo Isa como una encarnación más de Brahma, como un Buda más, ¿no? Un Buda un santo, pues, una persona santa que tenía palabra. Después de eso, pues vuelve a llegar a Israel, que es donde, a ese momento de la llegada, que es donde retoman los evangelios todos, porque pues es bien importante saber que desde que Jesús predica en el templo hasta que regresa otra vez a Jerusalén y entra, por 18 años están perdidos de la Biblia. Son los años perdidos de Jesús, nadie sabe qué pasó con ellos. Sí, exactamente. Sí, qué bueno que lo menciones. Pues también leí el libro de Nicolás Notovich. Está interesante la parte que cuenta, ¿no? Pero sí, a mí lo que no me gustó fue justamente que la mayor parte del libro es como la descripción de su viaje y sus aventuras y cómo se rompió la pierna. Bueno, porque él, de hecho, se supone que había pedido primero ver el evangelio que le han contado sobre San Isa, sobre el santo Isa, y no se lo habían mostrado, pero o creo que no tenía tiempo, no sé qué pasó, pero el chiste es que se rompió una pierna porque cayó de un caballo. Fortuitamente. Entonces tuvo que quedar en el monasterio de Emis, creo, me parece. Y ahí fue en donde ya con el tiempo le pidió que a un lama, le pidió a un lama que le leyera el relato de Isa. Y pues él había contratado a un intérprete, porque de hecho pues él iba a ser ahí como, pues él era periodista. Entonces iba a estudiar como la cultura y hacer como... y se encontró con este hecho. Que lo que dice es que también lamenta muchísimo que perdió sus fotografías. No sé cómo perdió. Ahí cuenta. Se le velaron por uno de sus sirvientes. Las veló, sí. Sí. Qué coraje. Digo, pues es que en ese entonces no era tan fácil documentar cosas, ¿no? Digo, en estos tiempos si te dice, oye, pues perdí todas mis fotos, dices, no manches, ¿no? O sea, como que... Sí. Lo dudas, pero en ese entonces sí era fácil que hubiera... Era más común. Era más común que hubiera problemas, sí, o sea, pues sí, no. Sí. Y aparte, cuando vas a una expedición de ese tipo, porque, pues bueno, mataron a uno de sus guías. Se lo comió una pantera en la noche, así que... Qué cagado. Sí, estuvo muy, muy, muy duro su viaje. Pero es que aparte sí está muy bello. Mira, también hay que considerar que precisamente el hombre era periodista. Y el libro, si hubiera hablado nada más de Cristo, pues son como 20 páginas las que hablan. Sí, es poquito. O sea, el relato es corto, no es el evangelio. Y también está muy bello porque... Bueno, a mí me sirvió mucho como para poder entender, para poder profundizar sobre las creencias de estas personas. Y también, ¿sabes qué me gusta mucho? Que quería mencionar justamente en el programa, que se relaciona con esta parte. Dos cosas. Una, lo primero que dice sobre la poliandria. ¿Sí es poliandria? Ah, sí. Sí, poliandria. Sí, que hay un matriarcado por allá, ¿no? En Kashmir, ¿o en dónde se? ¿En qué es en Kashmir? Ajá. En Kashmir, sí, donde las mujeres tienen varios esposos. Y si hay un hombre que no esté casado puede irse a otra familia y decir yo quiero ser esposo de ellos. Pero lo que dice es que a su juicio y a su ver, la sociedad se ha mantenido bien porque dice no hay robos, no hay asaltos, no hay perjurio. Todo se ha mantenido precisamente porque la mujer tiene un montón de esposos. Sí. Y sí, no se están celando. ¿Recuerdas que mencionamos eso en un podcast? Creo que hicimos el de responsabilidad afectiva. Donde nos dieron feministas. Puede ser. Ahí creo que se mencionó eso. Pero es en Kashmir. Yo no me acordaba hasta leer el libro de Notovich. Nice. Fue como, pues es en Kashmir, es ahí. Porque sí sabía que era un lugar ahí de... ¿Kashmir es Cachemira o son diferentes? Es lo mismo. Okay. Sí, Kashmir, sí. Kashmir. Okay. Pero está interesante, ¿no? Se supone que ahí está la tumba de Jesús. Sí, sí, cierto. Pero bueno, ya hablaremos ahorita más adelante. Bueno, pero esa parte. Y la segunda, que también mencionan en ese libro, es el tratamiento, lo que decía Jesús sobre las mujeres. Ah, claro. No, porque llega a una parte cuando ya está predicando, adelantándonos un poquito ya a los años cuando sí está presente, ya en una parte donde está predicando y le mandan espías del Poncio Pilato para ver qué es lo que está diciendo. Sí. Llega uno de esos espías y empuja a una doña, ¿no? Le dice, quítese la chingada, que yo voy a ver. Sí, y a Jesús le dice, no, pues tienes que, ¿dónde está el respeto, no? Dice, no, pues es tu madre y la madre de todos, porque la madre del universo. Y es tu madre, y es tu esposa, y es tu hija, y así. Y eso es la fuente de la creación, y es la semilla, y tiene que ser tu compañera, y debes de darle respeto, y debes darle un lugar. O sea, de verdad, la forma en que presenta Isa a la mujer. No, es completamente diferente, güey, de lo que se nos ha vendido. Pero completamente. De hecho, hay también en varios escritos apócrifos, justamente, Jesús sale a defender a las mujeres, porque a María Magdalena también, y a las mujeres que estaban presentes como en sus charlas o en sus, digamos, como conferencias. Sí.
Porque había varios de sus apóstoles que eran medio machitos y como que les molestaba Pedro. la presencia. Pedro. Pedro. Qué coincidencia que Pedro es en donde San Pedro, la basílica de San Pedro, ¿no? El Vaticano, qué coincidencia, qué Sí, raro. sí. El primer papa. Se agarraron ¿No? Al más machito, sí, era el Sí. que más se quejaba. Al Y próximo. Jesús lo regañaba y le decía, a ver, aguanta, ¿no? Las mujeres, o sea, Pero es que es bien Jesús curioso, defendía a las mujeres mucho. porque se agarraron al peorcito para hacer la imagen de la Ujú. iglesia, porque tenían a... Coincidencia no es, coincidencia No, es. no lo es. Tenían a Juan. Juan, Ujú. el discípulo de Jesús, que era como el segundo más querido después de Magdalena. Ajá. No, pues podían haber agarrado a Juan, pero no, Ujú. dijeron Pedro, el más güey de Ujú. todos. Sí, 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 Ujú. exactamente. Pedro no sabía ni leer ni escribir, y tenía otros discípulos que sí sabían. Ujú. Judas era, bueno, Judas lo traicionó, pero Judas era contador, bueno, era recaudador de impuestos, sí. el vato sabía de, pues era el que llevaba la feria del Que por ahí grupo. también se decía que no quería matar a Cristo, pero alguien tenía que hacerlo. Alguien entonces- tenía que hacerlo, y pues agarró el Sí. que más lo amaba. Ujú. Ujú. Pero bueno, sí agarraron la figura de Pedro para elaborar una iglesia que pues ya vemos el resultado 2000 años después, Sí, vemos el no, no resultado, está lo seguimos tremendo. viviendo en carne propia, amigo. Sí. Lo platicamos en el programa pasado, mucha de la configuración de lo que es ahora el mundo actual es precisamente porque el mundo actual se esparció a través de la conquista del catolicismo. Sí, así es. Sí, sí, sí. Roma. Roma. El imperio romano Sí, sí. en el mundo. Sí, sí, así es. sí, sí. Pero bueno, entonces la figura de la mujer en la parte de la poliandria, ¿no? Ujú. Teniendo una sociedad muy, muy funcional a los Ujú. ojos de este compa desde 1800, Sí. hermano. Funcionando bien, gracias a que el hecho que una mujer tiene varios esposos y no se pelean entre ellos Sí. y todos son padres de los hijos, Ujú. ¿no? Y la figura del padre de Diana es importante porque el hijo tiene un chingo de padres. Sí. Es como, no, mi jefa es una y mis padres son un chingo. Entonces, Sí. que me falten todos estos güeyes menos mi jefa. La jefa, Y sí. Jesús poniendo la figura de las mujeres en... Sí, por delante también, sí, claro. Viéndolas al menos como Bueno, igual. sí, como igual. Sí, no, como no por igual, delante. que eso es lo que hemos platicado siempre, Claro, como claro. igual. Eso, Sí, es, eso eso es es muy, cierto. muy importante y muy bello, ¿no? Que es que hay que rescatarlo completamente. Eso es importante porque realmente algo que ha hecho mucho, o sea, que ha llevado a cabo mucho la Iglesia Católica Apostólica Romana es descartar Sí, la importancia del papel de la mujer en todo en En todo, la historia, en todo. en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces eso es muy importante, que Jesús era todo lo contrario a lo que se promueve. Que otra vez no actualidad. es nada más gratuitamente. Estos No. no saben cosas. Sí, sí, y por algo definitivamente. es. Sí, ya hablamos los jesuitas son una orden estrictamente masculina, que utilizan el símbolo fálico del obelisco, Ujú, por ejemplo. ujú. ¿no? A diferencia de los esenios. Exacto. ejemplo. Los esenios también eran, o sea, también compartían el espacio como las mujeres, les toman, ¿no? Ujú. Como muy en cuenta todas las opiniones. Pues habían líderes mujeres en las comunidades esenias, ¿no? Entonces, sí, y Jesús tiene una relación directa con la orden Sí. de los esenios. Sí, Entonces, pues sí se deja mucho ver ahí, ¿no? Eso es importante. Es muy evidente, Ujú. muy, muy evidente. Pues el Nicolás Notovich, Bueno, ahora sí vamos a ver, amigo. Llega Jesús a Jerusalén y qué. de cuando regresa. Sí, ya porque ya hablamos, digamos que los años perdidos, lo que se dice es que estuvo en la India, ¿no? Ajá. Todo esto que bueno, aquí valdría la pena especular porque también se dice que no nada más estuvo en la India. Exactamente. Yo por ahí me encontré también, hay versiones de que Jesús estuvo en las Américas. Quetzalcóatl. Ajá, exactamente. Hay un libro que se llama Él caminó en las Américas. Ya no me dio tiempo de leerlo porque fue Es que una sí, semana. no. O sea, realmente esto es un tema muy amplio y seguramente estaremos tratando eso. Aparte de más la allá. Semana Santa, Jesucito murió para que nosotros descansáramos. Exactamente. Y bueno, se dice que realmente, o sea, Jesús caminó en las Américas y convivió con los nativos americanos. Ujú. Y que por eso, cuando llegaron, a la llegada de los españoles, que se supone que hay escritos de Colón, en donde dice que lo recibieron a él pensando que había sido... ¿Cristo? ¿Jesús? Ajá, que él era el hijo de Dios barbudo, que estaban esperando en sus profecías. ¿Colón era el diablo? Ujú. Colón y sus colonizadores fueron el diablo. Exactamente. Ujú. Pero pensaron que era Jesús que estaba regresando, yo creo, y pum, por eso se entregaron también, entregaron todo, pensando que pues era la llegada de... Pues es que mira, Sí, ya haremos un programa especial sobre eso. Ujú. De hecho, supongo que en agosto estaría bien interesante que tomáramos todo el tema de lo que tiene que ver con la configuración del México prehispánico. Sí, sí, súper. Pero, adelantando un poco esa parte, los códices y las profecías sí hablaban de que tenían que entregar. O sea, Sí. les hablaba de una entrega, de un cambio, y eso ya estaba vaticinado y por eso fue que Sí, se llegó hizo. profecías, estaban Solamente esperando la no llegada. dicen por qué. Solamente Ujú. dicen, güey, ya entrégalo porque ya tiene que cambiar. Pues estaban esperando la llegada de Quetzalcóatl.
¿cómo Ajá. se dice? Bueno, de un... Estaban esperando De alguien. tenían que entregar la ciudad. Ajá. No eran tontos, Alguien no tenía que llegaron y claro. dijeron, ay, llegó nuestro Dios. No fue así, como Ujú. de que creyeron que los españoles sabían que no, Ujú. sabían que no era Dios, pero tenían que entregarla. Sí. Eso es lo que sí sabían, que tenía que hacerse así. Ujú. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero tenía que hacerse así. Sí. Y de hecho las Américas fue en donde más fácil se implementó el cristianismo. Pues es que Más también fácil. estaban bien acostumbrados, carnal. Sí. A cada rato había conquistas y a cada rato cambiaban de dioses. Sí. Sí, es el tema con el politeísmo. Sí, Pues eso es que Pues ya es no uno es más. tan difícil. Sí, pues sí, te dicen, no, ahora ya no crecen en este, güey. Ya no crecen en Quetzalcóatl, ahora crecen en Huitzilopochtli. Ujú. ¿Ah? Ya no crecen en Huitzilopochtli, ahora crecen en Coatlicue. ¿Ah? Está bien. Ya no Sí, crecen si con no Tico, te crecen matamos. Cristo. Está bien. Que por cierto, rápido, antes de ir a estas ideas, ¿te conté cómo nació Huitzilopochtli? No. Está sí. interesante, También tenés un porque nacimiento virginal. Huitzilopochtli nació el 25 de diciembre, Ujú. hermano. Ujú. Huitzilopochtli nace el 25 de diciembre del De vientre una- virginal de su madre, la Coatlicue, Ajá. donde va bajando una pluma del cielo de un colibrí, se posa sobre su vientre y de su vientre se abulta y nace Sí. Huitzilopochtli. Sí, sí. Y ya es un nació cuando nacimiento nace, que virginal. lo van persiguiendo la Coyolxauhqui con los 400 conejos, lo van persiguiendo hacia el acantilado. Y antes de que maten a su madre, nace ya ataviado de guerra y con su macuehuit los destaza a todos, se aventa la pinche Coyolxauhqui y queda así, ¿no? Despedazada. Sí. Pero Está nació muy de interesante de una también madre eso, ¿eh? virgen, de una madre virgen que es Ujú. la Tonantzin, Sí. que es Nuestra Señora Madre. El lugar donde se adoraba a Coatlicue fue donde después levantaron el templo a María Guadalupe, a la Virgen Sí. de Guadalupe. Sí, en el cerro de... Todo es que todo está, Sí, sí, sí. todo está conectado, hermano. Todo está conectado. Ujú. Sí, está conectadísimo. Hay que analizar eso. Híjole, es que hay tanto para estudiar. Un chingo de dioses nacieron el 25 de diciembre. Ujú. Osiris nació el 25 de diciembre. Sí, por eso hagan sus donaciones para que tengamos más tiempo para estudiar, para que podamos traerles mejor contenido. No se olviden, por favor. necesitamos seguir creciendo y sus donaciones la verdad es que nos ayudan muchísimo. Ya vamos a activar también lo de que se puedan unir al canal. Ah, claro, sí, para que se puedan unir, así es. Sí. Pronto va a estar el botoncito de unirse por ahí. Pero bueno, ¿a dónde más se fue? ¿A dónde más se fue? A Japón. Es muy interesante porque hay una tumba en Japón que tiene un escrito justamente sobre Jesús, donde supuestamente murió Jesús. Pero esta es una historia muy extraña que empata también con una teoría sobre que Jesús tuvo un hermano gemelo, un hermano muy parecido a él. No sé, porque bueno, hay algo que este es en una aldea en Japón. Creo que se llama la aldea de Herai, o algo así, en el distrito de Aomori. Sí, Aomari. Pero bueno, aquí en este lugar hay una tumba que tiene como una inscripción muy extraña que dice lo siguiente. Dice, Jesús a los 21 años fue a Japón a perseguir conocimiento por 12 años. Está muy raro eso. A los 21 años fue a perseguir conocimiento por 12 años. Después regresó a Judea y su hermano Uzukiri tomó su lugar en la cruz. Eso quiere decir que reemplazó, o sea, tiene un hermano que tomó su lugar en la cruz. Jesús sobrevivió y regresó a Japón a morir a los 106 años. Está muy extraño esto. Sí, está muy extraño. Está muy extraño. No sé, o sea, pues hay como algunos escritos también al parecer ahí en la aldea. ¿En Uzukiri? No, ese era su hermano. No, ese es su hermano, Izukiri. Ajá. En Herai, en Japón. Eso está un poco extraño, o sea, que también ha ido a... Bueno, se dice que viajó a Asia también, ¿no? Y es que es muy probable que sí haya realizado muchos viajes porque recordemos a su tío José de Arimatea, que pues era mercader y viajaba por bote y pues eran viajes, era más rápido el viajar por mar que por tierra en ese entonces. Que también sí consideramos el hecho de que Jesús no nació el 25 de diciembre del año 0, porque no nació el 25 de diciembre del año 0, lo que se estima también en algunos lados es que probablemente nació 7 años antes, en abril. Sí. Como por abril más o menos. Exactamente. Ajá, entonces quizás, porque mira, si fuera así... Jesús nació en el año 7 antes de él mismo. Antes del mismo. Exactamente. ¿En qué año naciste? ¿En 7 antes de mí? Sí, exactamente. Sí, Sí. Justo, entonces, te decía, porque a los 33 años, pues Jesús murió, ¿no? Si se fue a los 21, Ajá. 12 son 33, pero si hacemos caso a lo que Jesús no nació en el año que... O sea, en realidad murió a los 40. 40. Uh-huh.
Y el 40 es un número muy importante también, ¿no? Porque se menciona en varios relatos bíblicos. 40 días, 40 noches, 40 años se vagaron en el desierto, ¿cierto? Exactamente. ¿Cierto? Sí, 40 el 40 es un número importante ahí. Tendría sentido. Creo más en un número sí, no, más grande. Sí. Sí, ya no se veía tan joven el Jesús, ¿verdad? Sí, no. Nosotros tenemos 31 y así que digas hijos de dioses no nos vemos todavía. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, está muy interesante eso de que se fue a Japón, que estuvo también en las Américas y también hay relatos de que estuvo en Inglaterra. Y eso tiene mucho sentido porque Jesús de Arimatea viajaba frecuentemente José de Arimatea viajaba constantemente a surtirle metales al rey, me parece, o a personajes importantes en Inglaterra. Y de hecho se habla que después de la crucifixión de Jesús, María, María la madre de Jesús, junto con María Magdalena, junto con Jesús de Arimatea, escaparon a persecución. Perdón, José de Arimatea, exactamente. Con José de Arimatea escaparon la persecución de los romanos y se fueron a Inglaterra. Ahí recibieron refugio. Y de hecho hay una iglesia que se llama, ¿cómo se llama la...? Bueno, es como la iglesia de María, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esta iglesia, pero supuestamente está forjada encima de la tumba de María. Bueno, en eso sale en el Código Da Vinci de Dan Brown. Pero esto está documentado, o sea, realmente sí. Puede ser, él estudió bastante y obviamente él ahí le dio como algunos giros medio raros a su historia, o quién sabe qué show, pero bueno. Sí hay, y de hecho hay un libro que se llama The Lost Years of Jesus, también se llama, no me acuerdo cómo se llama pues también es un investigador inglés que se metió a profundidad y pues, de hecho hay muchos relatos medievales, hay canciones medievales que hablan sobre Jesús que viajó y llegó en barco a Inglaterra y estuvo ahí como profesando también la religión y todo, o sea hay muchos relatos y hay mucho folclore alrededor de una visita de Jesús a Inglaterra y es mucha información como para descartarlo, o sea lo más probable es que sí haya estado en Inglaterra también, porque te digo después, o sea después de la crucifixión, ¿a dónde escaparon? Las Marías, José de Arimatea y no recuerdo quién más, algún otro apóstol por ahí, también viajó se fueron a Inglaterra a refugiar. Pues ahí tenían ya relaciones. Pues tiene sentido, pues es que pudo haber estado por muchos lados. Creo que son los mormones, me parece, quienes también tienen este relato de que Jesús llegó a evangelizar a los pueblos nativos. Si mal no recuerdo, sí viene ese relato. ¿En dónde? En los mormones. En los mormones. Que también estuvo por esas tierras, Jesús. ¿Ves? Pero que como muchísimos Jesús, o sea, como la figura de Jesús. Y mira, a mí me parece tonto que o sea, hay que ver quién eligió los textos apócrifos. Perdón, más bien más bien, o sea, a lo que voy, hay que ver quién eligió los textos que se quedaron como oficiales en la Biblia y por qué descartaron los que se consideran apócrifos. Hay algo muy importante que dice Glenn Kimball en su libro, en el libro de la infancia perdida de Jesucristo, bueno, de las historias de la infancia de Jesús. Y de hecho esto se puede investigar, está ahí. Apócrifo, bueno, viene de apócrifa, una palabra griega que en su inicio significaba secreto. O sea, son como los relatos ocultos o sí, es secreto o demasiado secreto para estar en las manos de todos. Eso significaba, demasiado secreto para estar en las manos de todos. Entonces los textos apócrifos, como peligrosos, ¿no? Pero después obviamente del concilio de Nicea y todo ese asunto, pues a lo apócrifo le cambiaron el significado y le pusieron una connotación negativa, que es no tan ¿cómo se llama? No tan verídico, no tan o sea, le quitaron como ese significado de secreto, porque realmente los textos apócrifos son los más importantes, porque eran los que no podían estar en manos de todos, ¿no? Porque tenían el conocimiento más valioso. Pero imagínate, o sea, qué tan fuerte está como la mafia ahí o ese intento por cambiar la historia que hasta el significado de la palabra apócrifo lo tuvieron que modificar. Y eso se puede investigar, o sea, realmente sí es real de que el apócrifa en sus inicios el significado era secreto o demasiado secreto para estar en las manos de todos. Okay. Eso es real. Entonces los textos apócrifos tienen mucha validez. En especial porque hay muchas referencias bíblicas en
Me parece que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que hacen referencia a textos apócrifos. Okay. El libro de Enoch, por ejemplo, también lo referencian el Viejo Testamento. Pues el libro de Enoch no está en la Biblia, ¿ah? No, es apócrifo. Está también. En la Etiopía. En la Etiopía, Uh-huh. Ajá, nada más. Y esa historia está bien chida. No, y es súper importante también, sí. Ahí hay muchísimas cosas. O sea, el abuelo de Noé. Uh-huh. Sí, te conté, ¿no? Que... bueno, sí, te había comentado fuera del aire que Jesús, al momento de la muerte de su padre, José, menciona, porque le preguntaron a Jesús, José tiene que morir ahora, ¿por qué tiene que morir ahora? Y él dijo, pues es algo que tiene que ser. Es que le preguntaron, ¿por qué no puede vivir como Enoch y Elías? Este podcast es posible gracias al trabajo de un gran número de personas que invertimos nuestro esfuerzo, tiempo y recursos para llevarlo a cabo. Tenemos planes a futuro y deseamos seguir creciendo para ofrecerles un mejor contenido, pero para esto necesitamos de su apoyo. Así que si les es posible pueden dejarnos una donación por PayPal al enlace que dejaremos en la descripción de este video. Si no les es posible, recuerden que compartiendo nuestro contenido también nos ayudan bastante. Amamos lo que hacemos y agradecemos mucho su compañía. Muchas gracias por acompañarnos y seguirnos durante este y otros episodios. Continuamos. Entonces, en el lecho de muerte de José el carpintero, le preguntan a Jesús le preguntan a Jesús que si él tenía que morir, que por qué no se le otorgaba vida como a Enoc o a Elías, que por lo que dice Jesús, esto me parece muy interesante y está en el Evangelio de la muerte de José, así se llama, el Evangelio de la muerte de José, también Evangelio apócrifo. Jesús contesta, no, esto tiene que suceder, a diferencia de Enoc y Elías, que seguían viviendo en ese entonces. Por lo que dice Jesús, dice, la sangre de Enoc y Elías será derramada, o sea, básicamente que los van a matar, los van a asesinar, porque se opusieron a Lucifer. Eso dice, o sea, Jesús le contesta como, no, Enoc y Elías serán asesinados, su sangre será derramada porque se opusieron a Lucifer. Ese está locochón, está medio intenso. O sea, porque Jesús lo dice, no, o sea, ellos los van a castigar porque porque están... Eso es algo que me deja con mucha duda. O sea, ese pequeño texto me pareció muy interesante. O sea, para empezar, ya tienen quién sabe cuántos años Enoc y Elías, que seguían vivos en el lecho de muerte de José. Uh-huh. Y que Jesús habló de ellos como que no, ellos, o sea, no, a ellos se los va a cargar el payaso porque se opusieron a este ente oscuro que es Lucifer. A nuestro señor Lucifer dijo. Está muy extraño, eso me pareció muy extraño. Digo, no dice nada más de eso, pero está así. Hay una escena en el Evangelio según Jesucristo de José Saramago, que a mí me gusta mucho. Ya tiene un rato que no lo quería revisitar en este primer tiempo. Ya tiene un rato que lo leí cuando iba a la universidad. Pero me voló la cabeza cuando leí esa parte. Van Jesús y el diablo en un barco, así, y se van por el mar. Y el diablo, súbete, güey, Simón, ya se va, ¿no? Y el diablo ya le va diciendo, no, güey, no le hagas caso a Dios, güey, está loco y la chingada. Y dice, no, pues cómo no. Y le empieza a decir el diablo. Le dice, pues mira, Dios se supone que yo soy el malo en la historia, güey, ¿no? Pero, pues, yo no soy el que está castigando a todas las personas. Yo no soy el que mandó a destruir Sodoma y Gomorra. Yo no soy el que mandó el diluvio. Yo no soy el que te pone una pinche castigo para toda la eternidad. Yo nada más tengo que cumplir con su palabra, güey, porque si no cumplo me desaparece. Si no hago lo que tengo que hacer, güey, me desaparece. Yo no quiero desaparecer, carnal. O sea, no crees que por mi bonita cara estoy aquí en el infierno, güey. Estoy obligado a estar aquí, carnal. Pero si él quisiera, con una sola de sus palabras, borraría todo esto, güey. No tendrás que nacer con un pecado original. Tú no tendrás que morir, güey. Eres su hijo. ¿Por qué te manda a matarte? Y empieza a decir un montón de cosas, güey. Desde Caín, güey. Le dice, güey, ¿por qué tentó a Caín? Le dice, pues, ¿por qué, güey? ¿Por qué no le pudo dar lo mismo que a su hermano? ¿Por qué no le pudo explicar que lo que le estaba dando era esto? ¿Por qué tuvo que hacer que matara a Abel? Sí. ¿Y por qué lo castigó por hacer que matara a Abel? ¿Por qué quería que Abraham sacrificara a su hijo? ¿Por qué lo tentó, güey? ¿Para probar qué? Pues si ya sabía que le iba a obedecer. ¿Por qué tenía que hacerle eso? Y empieza a decir a todo, güey. Dice, pues el malo no soy yo, carnal. Y de repente Dios aparece en el bote, porque estaban en un bote. Ajá. Estaban en medio de una niebla, así, ¿no? Y se aparece Dios y empieza a decirle, no te hagas pendejo, güey, tú eres el mal, la chinga. Empiezan a pelear los tres. Y de repente dice, no me acuerdo qué pasa. Y Jesús dice, bueno, pero a ver, si tú no hiciste al diablo y el diablo no lo hizo a ti, entonces ¿quiénes somos nosotros? Y me gusta un chingo porque dice que de la niebla se escucha una voz de Pessoa. Pessoa en portugués significa persona, pero también es el apellido de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es un poeta pasadísimo de verga que tenía pues no sé si habilidad o conexión con la latiz, qué sé yo,
de hacer heterónimos. El heterónimo, a diferencia de un seudónimo, el heterónimo es una personalidad que tú creas diferente a ti, con sus propias historias, su propio nombre, su propio apellido, su propia forma de escribir, su propia forma de pensar, su propia forma de hablar. A diferencia de un seudónimo, que eres tú con otro nombre, Sí. en este, güey, tú le inventas a una persona. Y eso es muy complicado porque estás inventando una persona que tiene su propia manera de expresarse. Y Pessoa tenía como 20, carnal, de los que se saben, de los que él escribió. Entonces, Pessoa era peso pesado, carnal. Sí. Entonces, de repente, de la voz de esta niebla dice, pues quizás los tres, ¿no? Así se escucha, quizás los tres sean un heterónimo de Pessoa. Y los tres se quedan así como de verga, güey, ¿quién habló, no? Y la ignoran y siguen en su pedo, carnal, porque dicen, no, mira, yo no quiero saber qué pedo, güey, y vamos a seguir platicando nosotros tres. Y está muy chido, carnal. Está muy chido la visión de Saramago, digo, sí está muy, muy cruda y todo. Ajá. Pero honestamente sí te da a pensar, ¿no? Dices, güey, pues sí es cierto. Mira, eso me hace pensar algo. De hecho, hay en el Evangelio de la Verdad, que está en los escritos apócrifos de Nag Hammadi. Sí, creo que sí es Hammadi. Nag Hammadi, de los que se encontraron en Egipto, que son las escrituras gnósticas, básicamente. En el Evangelio de la Verdad, ya no, o sea, no voy a decir tal cual es, pero hay una parte, bueno, este Evangelio habla mucho sobre la ignorancia. Dice que el verdadero enemigo de la humanidad o de Dios es la ignorancia sobre Dios. Y habla mucho del error, pero habla como si el error o la ignorancia fueran como el diablo o esa parte oscura, más o menos. Okay. Y dice, el error o la ignorancia no es Dios, pero están por Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, no son Dios, pero están ahí por Él. O sea, todo nace de Él, pero no quiere decir que sean Él. Es algo extraño, pero eso es lo que dice. O sea, pues es como muy filosófico también, como todo lo que se encuentra en los evangelios lo que estoy gnósticos. tratando de masticar. Es como el error no es Dios, pero es que esa es la cosa. Tal vez no todo es Dios. Él es origen, pero tal vez no es. Es que eso es lo que me puse a pensar mucho. O sea, lo venía leyendo en el camión mientras dormitaba también. Eso sí es meterse en un pedo. Es que es un análisis, es como de hecho, en este evangelio es como básicamente una autorreflexión de o sea, con base a las enseñanzas de Jesucristo sobre qué es la ignorancia, sobre qué es la verdad, la aspiración a la verdad. O sea, es una reflexión muy, muy profunda. Y justamente habla de eso. O sea que, ¿no? El error no es Dios. La ignorancia, o ¿qué decía? No recuerdo si era la ignorancia o el olvido. No es Dios, pero es por Dios. No sé, si es un tema muy álgido, ¿no? Está extra, o sea, o todo es Dios o no todo es Dios, güey. Es que tal vez no todo es Dios, o sea, todo es por Dios. Creo que nuestra mente es muy pequeña como para entender. Sí, es que también es eso. O sea, realmente no podemos, ¿cómo podemos abarcar el entendimiento de Dios? Qué curioso es, ¿no? Como uno dice nuestra mente, güey, nunca, porque pues el alma es Dios, güey. Pero la mente en la que estamos metidos en esta experimentación de monos, no. No, la mente es lo que permite la funcionalidad de la experiencia humana individual. Sí. Sin mente no, o sea, no podemos estar interactuando. Sí. ¿No? Realmente es lo que tangibiliza la experiencia. Sí. Es lo que le da forma al holograma, supongo. Sí. Pero es nada más eso. Pues es como la canalización de la experiencia individual, la mente. Quitas la mente y ya estás fundido en el todo. En el todo. O estás en estado vegetal. En la nada. Pero ¿qué es la nada? Pero quién sabe, no sabemos realmente, ¿no? Pero algo así. Güey, está muy interesante eso que dice, ¿eh? Sí, me lo estaba chutando, la verdad es que no hice mucha lectura, pero también es mucha información como para almacenar en esta pobre mente. Sí. Y aparte de una semana que tenemos nada sí, más no. Por eso depositen. Por favor, dejen sus donaciones. Sí, realmente, o sea, no aspiramos tampoco a enriquecernos de sus dádivas. Pero pues sí queremos hacer crecer el proyecto, queremos hacer ya investigación de campo. Sí queremos hacer investigación de campo, sí queremos hacer crecer esto. Alguien nos invitó a Cuernavaca, a Tepoztlán y vamos a aceptar. Nos invitaron a Cuernavaca para investigar Tepoztlán y hacer... Estaría muy bien que nos echaran la mano, la verdad, 2 pesitos, algo que no afecte su economía en realidad, lo que sea. ¿Le podríamos estar robando? La típica, ¿no? ¿Te conté que yo vendía poemas a los camiones? ¿Vendías poemas? Órale. Ah, sí me habías dicho. Sí, en 2013, güey. ¿Que alguien te subía con guitarra, me dijiste, no? No, yo voy tú solito con tus poemas. Pero pues como siempre he tenido la pinta, así decía, no, mejor si le doy para que no me robe. Sí, entonces eso debe ser un parte.
Bien tatuado, ¿no? Con tus cadenas, ¿no? Apenas empezaba a tatuar. Acabo de salir de reclusorio y la verdad es que podría seguir matando gente si quisiera. Pero ahora yo soy poeta. A todos ustedes y a mí se me da. Pero les voy a contar un bonito poema que acabo de escribir. Se llama De la sangre y la muerte. Mátalos a todos, Sí. Mátalos a todos y no cooperen. Exactamente. Pues muy interesante, amigo. La verdad es que sí me dejó pensando este tema de que pues todos somos Dios o no somos Dios. Pero bueno, la crucifixión de Cristo, loco. La crucifixión de Cristo. Hay una teoría muy rara que tampoco puedo estudiar a profundidad. Antes porque... de llegar a la teoría de la crucifixión, hay que poner en perspectiva por qué lo mataron. Claro. Sí, Nikola Notovich. Ajá, Nicolás Notovich, ajá. Él en ese libro menciona algo que a mí se me hizo muy, muy interesante, de menos. Ajá. Porque el vato es cristiano. Uh-huh. Y lo que menciona está muy, muy en defensa de la idea que tenemos de los judíos. O sea, como para si lo hubiera inventado, pues. Uh-huh. Entonces, lo que él rescata de los documentos que leyó, bueno, Uh-huh. que le leyeron. El Evangelio tibetano, así se El llama. Evangelio tibetano. Es que cuando llegó Jesús a predicar, lo mismo que le había pasado con los otros brahmanes, que era, güey, pues no lo podemos matar, güey, porque no está diciendo nada que no sea cierto, ¿no? Está incómodo, la neta nos está dando la madre, pero pues no lo vamos a matar, güey, porque pues, ¿qué tal si sí es hijo de Dios? No, y también porque temían una revolución. Justo, entonces cuando llegó Jesús, porque bueno, dice este Notovich que cuando Jesús llegó, pues ya venía de Cachemira, de todos estos lados, y ya su palabra lo había ya venía de ser perseguido en todos lados. Y aparte ya lo había precedido la palabra, o sea, ya se hablaba de un santo que estaba compartiendo otra palabra y otro tipo de evangelio, entonces ya lo esperaban en Israel, que por eso cuando entró a Jerusalén lo recibieron con los brazos abiertos, porque ya venía, aparte de que venía a predicar ya por el desierto, ya traía gente. Entonces lo que dice es que Pilato, como era el regente, ¿no? Le llegaron noticias de que había un insurrecto, uh-huh, que estaba levantando a las masas contra el gobierno, lo que se sabe, ¿no? Que eso fue lo que usaron, según los judíos lo acusaron de eso, contra Pilato, uh-huh, que le fueron a decir a Pilato, hey, este güey se está pasando de lanza con nosotros, güey, quiere quitarnos el poder, y que Pilato les dijo, pues, ¿a mí qué, güey? Pues, sí, usted es su Dios, yo tengo los míos, ¿no? Y que ya se fueron bien tristes, y después urdieron otro plan y dijeron, no, pues vamos a decirle que le quiere quitar el poder al César y que va a ser enemigo del César si no hace caso. Entonces van con Pilato otra vez y le dicen, no, güey, porque ahora cae en ti, güey, porque no quiere levantarse contra nosotros, quiere levantarse contra Roma, güey. Uh-huh. Y si no haces caso, güey, pues le vamos a decir al César. Caramba. Ajá, y te va a destituir. Simón, y entonces ya Pilato dijo, no, pues acá tráiganlo, chingos madre. Uh-huh. Eso es lo que se cuenta en la Biblia. Pero lo que dice este compa es que no fue así, que cuando llegó al Sanedrín y a todos estos templos, pues Jesús estaba predicando y dice, mira, lo más fácil para ellos hubiera sido prohibirle la entrada al templo, porque ellos tenían la autoridad y decir, ya no vengas, tú ya no puedes entrar. Pero no lo hicieron porque lo que estaban haciendo era platicar con él, y se les hacía interesante su visión, y muchos empezaron a decir, pues sí, güey, tienes razón, ¿no? Está interesante lo que dices, es un solo Dios, es esto y esto y esto. Pero el que fue, o sea, digamos que el responsable de todo fue completamente Pilato. Pilato dijo, no mames, a ver qué pedo, güey, y fue por él, y pues vio que se estaban haciendo insurrecto, y aparte también tiene mucho que ver el hecho de que Jesús se sabía que era descendiente de David, y entonces como se respetaban mucho las tradiciones, todavía siguen respetando mucho las tradiciones, pero en ese tiempo más, se sabía que el legítimo rey tenía que ser uno de la casta de David. Entonces al momento de saber esa parte, de ver toda la gente que lo seguía, de ver que tenía dinero, que el hombre pues era un hombre estudiado, que sabía de todo de esto, pues dijo Pilato, no lo chingamos. Sí. Y lo que dice este evangelio de Tíbet, es precisamente, pues le da un lavado de cara al tema del Sanedrín y de los judíos y de los fariseos, ¿no? Como acusando a Jesús, y más bien como, pues, los que se lavaron las manos fueron ellos, lo dice, ¿no? Los que salieron de Pilato diciendo, pues yo me lavo las manos, fueron ellos, porque pues ya es tu pedo, si lo matas es tu pedo, y lo que venga con ellos ya es cosa tuya. Y también algo bien interesante, bueno, ahorita después de la crucifixión, pero básicamente es eso, hay dos cosas. Una, o que estaba levantando, que fueron los judíos los que temieron que los levantara contra ellos y lo mandaron a acusar con Pilato, y Pilato solamente cumplió su función, o que no fueron los judíos, fue Pilato porque pensaba que se iba a levantar. Pero lo importante de esto es que ambas historias sí vieron a Jesús como una amenaza por el tema de la revolución y la insurrección. Sí, que también por ahí está la teoría de que más bien le molestaba, ¿no?, a Pilato que hablara con las mujeres, que tuviera tanta popularidad tanto con la esposa de Pilato y con las amigas, o sea, como con las mujeres, que tenía mucha popularidad, y como él defendía mucho también a las mujeres, como que se enceló por ahí y también pues dijo, alto, o sea, barbudo, todo hijo de Dios, mamado.
comía bien, Ándale, sí. ¿no? Ganaba por el desierto. Sanísimo, y hacía milagros. Hacía milagros, carnal, convertía el pan en vino. Vino, Dijo el agua imagínate, en no, vino, la carnal. fiestota. Sí, pues, ¿tú quién que no cree que hay con Sí, Jesús, sí, carnal? sí. Sí, pues sí. Y bueno, por ahí se decía, ¿no? Que también como que le molestó eso que gozara de popularidad con las mujeres del Sanedrín. Pues bueno, y ahí llegamos al tema de la crucifixión. Ahora sí. El tema de la crucifixión. Pues hay varias ¿A poco teorías había al líquidos en ese respecto, tiempo? ¿no? Dice? Se dice mucho de la crucifixión, pero algo la mayoría de estos escritos apócrifos, lo que apuntan es que Jesús sobrevivió a la crucifixión. Uh-huh. Eso es a lo que más se apunta. Porque hay escritos en donde de Tomás que habla de que tuvo encuentros con Cristo después del tiempo de crucifixión. O sea, tuvo como 4 encuentros más, o sea, en distintos tiempos, que habló con él y le dio instrucciones y varias cosas. De hecho, Jesús mandó a Tomás a predicar a la India. Pero esas eso no son es de las... interesante. Porque después de que resucitó, o sea, tuvo Ajá. varias apariciones. ¿Habla de esas apariciones o No, otras? de otras. O sea, sí, ok. no del tiempo de resurrección, no. Ok. Habla de encuentros así, sí, en carne y hueso. pues. Ya. En donde le daba instrucciones y todo eso. Sí, no. Eso es o sea, tiempos que no coinciden con los tiempos. Sí, no lo que estaba... Sí, claro. Exactamente. Y pues te digo, hay como por ahí también hay un evangelio que se llama el Evangelio de los Nazarenos, o el Evangelio de los 12 Sagrados, de Holy 12. Ajá. ¿Cuál sería la traducción? Holy es que Holy puede ser bendito, puede ser sagrado. De los sagrados 12, ¿no? Los Sagrados 12, ajá. Que este evangelio se encontró en manuscritos guardados en un monasterio tibetano, que al parecer fueron resguardados en este monasterio por la orden de los esenios, que no querían que llegaran a manos de los romanos. Esos manuscritos se le hicieron llegar a un reverendo, déjame ver ese nombre, Alegría. el reverendo Gideon Ousley. Ok. Ajá, se le hicieron, él los tradujo, el texto original estaba en arameo, Okay. y él los tradujo, y se supone que estos son los evangelios originales, de donde derivan los 4 evangelios principales de la Biblia, se supone, y que hay mucho conflicto, y obviamente pues la iglesia pues, tira a estos evangelios como falsos, que son inventados, que la fregada. Pero bueno, es muy interesante porque hay varios datos aquí rarísimos que o sea, empatan con los 4 evangelios principales, pero les agregan como pequeños datos que no parecen así como plantados de la nada, sino llevan como secuencia histórica y todo, o sea, o secuencia textual, que son detalles muy, muy importantes. Y ahí habla acerca de justamente los años como perdidos de Cristo. Habla que a los 18 años se casó con una mujer llamada Miriam, con la que estuvo casado 7 años hasta que ella murió, que lo que dice es que Se lo mataron. Dios se la llevó para que Jesús se enfocara a promover las leyes de Dios. Sí, así Pobrecito, así le fue re mal. pero bueno, después estuvo con María Magdalena, Sí que se supone que estuvo. Y yo creo que eso ya es muy aceptado, ¿no? Bueno, entre comillas aceptado, pero creo que es como de las cosas de las cosas negadas, como ya la más desmentida, el hecho de que sí anduvo con su María Magdalena. Sí anduvo ahí, seguro. Y bueno, este evangelio también habla de los viajes de Jesús, habla de que él regresó, o sea, estuvo en su infancia en Egipto, pero él regresó a estudiar en Egipto, en las escuelas de Moisés, dice, donde Moisés también estudió, regresó a profundizar como en su espiritualidad. De ahí también viajó a Asia, estuvo en la India, estuvo en Persia, estuvo en Inglaterra, también habla de que estuvo en varios lugares. Estuvo viajando durante sus tiempos. Y pues esto también le da validez a las historias de Notovich, por ejemplo, ¿no? Porque no lo que encontró Notovich no fue el único manuscrito en algún monasterio tibetano. O sea, al parecer ahí hay varios por ahí, ¿no? Sí. Y se han hablado de otros también, pero bueno, en fin. Este me pareció muy interesante porque aquí también me parece que habla de un Jesús después del tiempo de crucifixión. O sea, habla de un Jesús que vivió y que murió en otro lado. Creo que sí, a ver si no estoy confundiendo eso, pero me parece que aquí también habla de que Jesús sobrevivió la crucifixión. Que algo más que se dice de Jesús es que justamente la orden de los esenios, o sea, lo rescataron y lo revivieron de la muerte.
le dieron como algún... Hay varias cosas que se dicen, ¿no? O sea, o que fingieron como su muerte en la cruz, le dieron como alguna especie de líquido o alguna preparación. ¿Cómo? ¿Un líquido en esos años? En esos años había líquidos, así es. Alguna preparación medicinal en donde pues como que no redujeron sus signos vitales, o sea, murieron y después revivió cuando lo recuperaron. Que de hecho quien lo recuperó, quien reclamó el cuerpo fue José Arimatea, que él incluso donó su propia tumba, se la donó a Jesús. Sí. Es un personaje muy importante, José Arimatea. Es súper importante porque lo que seguramente hubieran hecho es aventarlo al Tíber. Ajá, exactamente, es lo que quieren, pero no. Y y también a José Arimatea lo imprisionaron, lo encarcelaron un tiempo y se habla creo que en esos textos de Holy 12 habla de que Jesús fue a la celda en donde estaba José Arimatea y le dijo, pásate por las rejas, no pasa nada. Y lo sacó, o sea, hizo que pudiera traspasar las rejas y se escapó. Y fue cuando se fueron, huyó con María Magdalena y fueron a Inglaterra. Pues es que ya tenía bastante experiencia en resucitar, pues ya cuántos niños había matado. Oye, se supone que unos pájaros que había hecho de barro los hizo volar, o sea. Ay, los niños que mató, ¿cuántos mató? Sí, sí, podía hacer muchísimas cosas. Ya se las sabía. Pero bueno. Que ahora, nada más rápido, lo que dice Notovich, que también es importante, es que lo que dice es que si lo mataron, lo pusieron en la tumba, pero Pilato al ver que llegaba un chingo de gente a llorarle a su salvador, dijo, no, estos güeyes se van a poner locos. Y al tercer día en la noche, cuando pues estos ya no pueden hacer nada porque pues eran judíos y en la noche ya no hacían nada, desapareció el cuerpo y ellos al ver que había desaparecido el cuerpo dijeron que había resucitado. Sí, lo que te digo es que Notovich era un escéptico de los milagros de Jesús, ¿no? Él realmente como que quería probar que pues no solo de Jesús, también de Moisés y de todos, o sea, él quería probar que eran más como cuestiones naturales y ese rollo. Pero realmente hay más escritos que hablan sobre los milagros de Jesús que cualquier otra cosa. Pero yo sí creo que, o sea, recuperaron el cuerpo, ya sea con o sin vida, sí fue recuperado, no creo que lo hayan tirado por ahí. ¿Tú crees en la sábana santa? No, la sábana, el manto de Turín que le llaman, ¿no? No mucho, no sé, realmente no he estudiado mucho al respecto. Sé que hay como muchas teorías acerca de todos los objetos sagrados con los que tuvo contacto Jesús, como ¿cómo se llama? La copa. El Santo Grial, ¿no? El Santo Grial, el Santo Grial, la lanza, o sea que todas gozan como de poderes fenomenales. Que la lanza según la tenía el jefe del mando del ejército de la N de Alemania. Sí, es muy posible. Sí, o sea, híjole, tantas cosas. Entonces no sé, la verdad ahorita no te podría dar una respuesta porque no me he metido a estudiar a profundidad la del manto de Turín o la sábana de Turín como para darte una respuesta. Dónenos pedir a Turín. Pero yo sí creo, o sea, te digo, Notovich era como un escéptico de los milagros y quería probar que todo tenía como una explicación más racional. Pero bueno, de hecho sí se sabe, o sea, él no consideró muchos otros textos apócrifos que se fueron encontrando después, como lo de los pues muertos, los gnósticos y todo ese asunto. Sí, exactamente. Entonces, pues, y ahí sí se habla de justamente lo que sucedió en la crucifixión y quién reclamó el cuerpo y cómo lo llevaron y todo ese asunto. Entonces, ahora, otras cosas que se dicen es que, bueno, no solo se fingió la muerte de Cristo ahí, sino que también, bueno, otro de lo que se dice es que más bien los esenios, como tenían prácticas de sanación de energía y pues también podían hacer milagros tipo de Jesucristo y todo ese rollo, pues lo revivieron para que sobreviviera la crucifixión, o sea, lo sanaron. También se dice que Jesús tenía un hermano gemelo. Eso está muy extraño, ya no me pude meter a investigar a profundidad de eso, pero se supone que Judas Tomás era su hermano gemelo. Porque tiene algo también que ver con el significado de Tomás, o sea que Tomás significa gemelo, como twin, así algo. Sí, Tomás significa gemelo. Ajá. Sí, cierto. Entonces, que es muy posible que Jesús tuviera un hermano gemelo y que ya sea que Jesús sí murió en la cruz y que fue su gemelo quien continuó como... Sí, porque pues se sabe que Tomás después se fue a la India, fue quien mandó a la India a seguir progresando y como que a seguir haciendo cosas y todo. Eso también es otra posibilidad. Mandaron al gemelo a morir por él. Exactamente, que es lo que dice los relatos, lo que dice la tumba de supuestamente Jesús en Japón, en esta aldea. Él y su Mirikari. Izukiri. Es carnal. Izukiri o Izukiri. Izukiri. Que bueno, mira, ya en esa parte ya vamos analizando ya la parte del mito de Jesús, porque también es bien interesante. Sí. El tema es que
la mayor parte de las cosas que sabemos de Jesús, estaba escuchando en la mañana un artículo, bueno, era un podcast, supongo que es un podcast. Estaba dando un historiador que invitó el host, y precisamente decía que de lo que se cree históricamente es que solamente el 20% de las cosas que están en la Biblia fueron dichas por Jesús, y el 80% son cosas dichas por otros güeyes, ¿no? Como pues inventadas o sacadas como del mensaje original, de que pues esto vamos a poner que dijo. Y una de las cosas que son muy importantes, que esas son súper, ya se saben desde hace un montón, es que la mayor parte de todo lo que gira en torno al mito del nacimiento, los milagros, muchas de las cosas que hacen de la parte divina de Jesús, digamos, la mayor parte pues vienen de otras culturas, de otras. Pues Jesús es como, no el personaje histórico, porque Plinio el Viejo, Tito, Flavio Josefo, todos los historiadores de Roma de esos tiempos hablan de la figura de Jesús. No lo pintan como el Hijo de Dios, pero hablan del revolucionario Jesús, ¿no? Entonces, digamos que la figura histórica de Jesús sí tiene un respaldo histórico. Claro. Como ser humano. Pero el tema es que de lo que se habla de su divinidad, muchos de los milagros están representados, vienen de otras culturas, de entrada al nacimiento, que es el solsticio, ¿no? Sí. Ya lo hemos platicado muchas veces, es el solsticio. Sí es solsticio, ¿verdad? Sí es. Ah, sí, solsticio. Que pues justamente ocurre entre el 21 y el 25 de diciembre de cada año. Entonces, pues, que es el final del solsticio, cuando sale el sol, es el nacimiento del sol, el nacimiento del sol, periodo de oscuridad. Que eran las fiestas de Saturnalia, ¿no? Para los romanos. Entonces, una de las cosas, seguramente eso se puso en el concilio de Nicea, era que, pues ya tenemos las fiestas de Saturnalia, ¿qué vamos a hacer para que no les sea tan difícil como creer que haya nacido nuestro Salvador en estos tiempos? Pues dile que nació el 25 de diciembre, igual que cuando ya festejan. Por otro lado, por ejemplo, el dios Atón, me parece que es el dios Atón, es un dios muy parecido a Yahvé, que es el dios escondido, el dios que no tiene nombre, que también... El dios matón. Sí era el dios matón, sí era loco Yahvé. Y entonces, uno de sus descendientes es que también embarazó a una mujer virgen. Osiris, me parece, creo que también nació de Isis, que fue de una madre virgen. Osiris tiene un relato que a los 12 años estaba predicando con los sacerdotes de su templo, a los 12 años. Hay en Egipto, es que justamente como Jesús se fue a Egipto, pues muchas de las cosas pudieron venir de ahí, o de la invención de esta parte de los, quizás de los esenios. Hay otro dios, Sot, que hizo un milagro muy parecido al de Jesús con multiplicar los panes en canastas. También se habla de otro dios egipcio caminando por las aguas del Nilo, cruzando las aguas caminando. Te digo, está Osiris, que nació de una madre virgen. Está Zoroastro, que también nació de una madre virgen. Está... no me acuerdo ahorita en este momento. Más bueno, Huitzilopochtli de este lado, que nació de una madre virgen. Entonces, digamos que el relato de la virginidad está muy extendido. Eso ya puede ser como parte del inconsciente colectivo. Pero muchas de las cosas, como de las celebraciones, la cruz, por ejemplo, la cruz viene de Egipto, ¿no? El tema de la parte de la crucifixión, porque también lo que se dice es que históricamente pudo haber sucedido dos cosas. Una, o que no fue una cruz, porque como que para qué poner una cruz y con un palo bastaba. En los evangelios gnósticos hablan de que fue crucificado a un árbol. Y la segunda es que probablemente lo que decían, no, es que yo tengo un pedazo de su cruz, es que se pasó porque no iban a estar gastando una cruz en un vil delincuente, ¿no? No iban a estar gastando en eso, tenían una cruz y ahí crucificaban a todos, y muerto Jesús seguía otro y otro y otro y otro, y ahí los hacían. Eso como por un lado. Entonces, ¿qué pasa ahí, amigo, con ¿qué es lo que más impregna y cuál sería, si digamos, la parte de lo que divide la figura histórica de Jesús ser humano y la figura de la conciencia crística, y aparte el mito divino? Como con qué nos... Sí, ¿qué podemos especular de ahí? ¿Qué podemos? Pues mira, no sé realmente. Lo que podemos estar seguros es que Jesús ya es un símbolo, más allá de si fue real o no, de si se le inventaron cosas o no. Es el símbolo, de los símbolos más importantes en la historia de la humanidad. O sea, ya es algo que está vivo en nuestras conciencias. Es verbo no sustantivo. Exactamente, diría Arjona, el poeta. Ajá. Pero bueno, pero es que es cierto, ¿no? Es cierto. Se supone que Jesús es el amor, y el amor es una acción, hermano. Lo hemos platicado muchas veces. Sí, no es una sensación, es una decisión de hacer. Ajá. Entonces creo que eso es lo que más podemos rescatar. O sea, ¿cuáles son las enseñanzas principales de Jesús? Eso es a lo que debemos estar poniendo atención, porque realmente pues él nunca se puso por encima de nadie, más que tal vez cuando era niño, según. Matar y resucitar es una decisión. Era un poquito, ¿no? Pues era inmaduro todavía.
pero más bien él se ponía como igual de todos, él estaba a disposición de los menos favorecidos, vaya, él dedicó su vida al servicio y creo que Jesús se ha convertido en un arquetipo de la perfección humana, o como a la aspiración de purificación del ser humano, como es a lo que deberíamos aspirar, ¿no? Porque siempre se pregunta, bueno, ¿y qué hubiera hecho Jesús? ¿Y qué hubiera hecho? ¿Qué diría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús? Entonces creo que más allá de si es una historia o no, o lo que sea, pues ya es como un punto de referencia para lo que nos queremos convertir como humanidad, digamos. ¿Qué estamos aspirando? Estamos aspirando a este amor incondicional hacia el prójimo, hacia forjar sociedades compasivas que ayudan a los menos afortunados y pues que justamente buscan esa evolución de la conciencia, un entendimiento de unidad y no de separación. Uh-huh. Creo que es a donde tenemos que dirigir nuestra atención, pon tú que hasta ahí ha sido inventado, porque hay teorías de que la historia de Cristo es una historia creada pues también para dirigir a las masas o yo qué sé, ¿no? Eso ya podemos abarcarlo en otro tema. Yo sí creo, o sea, como bien dices, ¿no? Tal vez Jesús sí es un personaje histórico real, pero tal vez se le adjudicaron algunas cosas por ahí que... Para ser más creíble. Exactamente, pero mira, los evangelios gnósticos o esos escritos apócrifos encontrados en Nag Hammadi, justamente te pintan a un Cristo, a un Jesús más real, más humano. O sea, no tan elevado en los cielos, sino, pues, de hecho, él era, pues, era un Jesús que alentaba a la población a armarse en tiempos de guerra, a prepararse para defenderse físicamente, ¿no? Tenían que estar preparados para cuando el ladrón llegara a casa. Bueno, hay varias pues se madrió a los era más real, era un ser humano más real, o sea, no era tan así, uh-huh, tan súper perfecto, o sea, era un ser humano con mucho conocimiento, con una conciencia efectivamente iluminada, pero seguía siendo humano, ¿no? O sea, estaba con María Magdalena, ¿no? Tuvo su esposa, compartió intimidad, o sea... Madrió a los mercaderes. Exactamente, sí. Mató niños. Lo resucitó, pero bueno, pues era un humano con emociones, con sus defectos, pero él aspiraba justamente a acercarse más a esta conciencia madre o a esta conciencia padre, ¿no? Y creo que eso es importante, en tiempos en donde no se le daba tanta importancia como a la opinión de la mujer, por ejemplo, él las ponía por igual y era como, pues, somos una unidad, ¿no? Y el uno depende del otro y el otro del uno, entonces es... Sí, también predicó, es que te digo que muchas cosas están tergiversadas ahí, como esto de los ricos que por el ojal, de la aguja y todo eso. Pues Jesús también predicaba para los ricos, no tenía distinción, en realidad era como el que quiera acercarse. Era más como... Creo que más lo que criticaba era la ambición, como la ambición y el deseo interminable. Pues es como el budismo, por ejemplo, es como el desapego, o sea, es el desapego. O sea, no importa si tienen muchas posesiones, pues al final, o sea, tendrás que desapegarte de ellos. No era como que, si eres rico, tienes dinero, eres malo, para nada. Y creo que el perdón también, ¿no? El perdón es muy importante. El perdón es, pues es una... Mira, el amor solamente tiene una sola cara, que le ponemos miles de nombres, ¿no? Pero el perdón creo que es una de las características del amor más bellas. Sí. Porque a fin de cuentas, a Judas lo perdonó. Es el amor incondicional. Jesús es el símbolo, yo creo que es la máxima expresión del amor incondicional. En símbolo, digamos, como el símbolo. Sí. Porque, oye, amar a tu prójimo aún cuando te están crucificando, cuando te están causando el mayor dolor, cuando están humillando y escupiendo y cuando solo quisiste ayudar, ¿no? Creo que eso tiene... Pues es lo más rescatable. Que yo le decía a mi mamá que tenemos esta plática con ella, ¿no? Le digo, es que tenemos de repente esto justo de que golpeó a los mercaderes, ¿no? Que es como de, pero si Jesús también se enojó, pues sí, carnal, sí los madreó, pero también murió por ellos, carnal. Sí, exactamente. También lo dijo. O sea, que mira, ahora que mencionas este relato de los mercaderes, en el Evangelio de los Nazarenos menciona que una de las razones más profundas por las cuales se molestó es porque estaban vendiendo animales muertos. Él no promovía el consumo de carne, realmente. Entonces se molestó porque pues los estaban masacrando. ¿Por qué multiplicó peces? Pues promovía tal vez algunas cosas y otras no. O sea, habría que ver. Él, o sea, no es que fuera vegano, pero él era muy estricto. Él estaba en un tema muy estricto. Y bueno, al final, o sea, no es como... O sea, él se enojó que estaban haciendo eso enfrente del templo, pues.
¿no? Que estaban masacrando animales, seres vivos enfrente del templo. Que y mira, eso fue lo que le molestó. Que también hay que checar como lo que dices, porque, o lo que dice la Biblia, porque mira, si hacemos caso a la realidad, es que Jesús nunca creyó en templos, ¿no? Lo que justo lo dice Notovich, sí. El templo de Dios está en tu corazón. Uh-huh. O sea, donde tienes que sentir el amor, donde tienes que claro. venerar, y donde tu casa, tu cuerpo es tu templo, ¿no? Uh-huh. Y el amor viene por dentro, y el perdón claro. viene por dentro, la realización del ser que somos es de adentro hacia afuera, uh-huh. y Dios está acá adentro, ¿no? Entonces, pues de repente como que enojarse por un templo, no creo que se haya enojado por un templo. Yo creo que tiene que ver con otras cosas. Yo creo que es por lo que sucedía ahí, porque él es en donde iba a platicar, en donde profesaba, en donde compartía sus... O sea, yo creo que contradecía las enseñanzas, era una contradicción a las puertas de donde lleva a cabo toda donde lleva a cabo la palabra, pues, donde compartía las leyes de Dios, pues estaban contradiciéndolas completamente. Entonces era como un descaro ahí, pues sí. Era como un desprecio a la palabra de Dios, sí. Yo creo. Y pues, que era humano, más que nada al final de cuentas, mira, sí. La cosa es que precisamente es curioso, porque mientras más humanizas a Jesús, a Cristo, más bella se vuelve su historia, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Más real, más al alcance. Más cercano, exactamente. Que por eso son bien importantes los evangelios gnósticos. Realmente el gnosticismo me parece muy, muy interesante. Uh-huh. Ahorita te digo, ahora estoy de lo que estaba leyendo el último, eran los evangelios gnósticos de Jesús, y está muy interesante. Y creo que también es importante como resaltar que, bueno, nosotros hablamos de Cristo porque el programa es de Cristo, ¿no? Uh-huh. Pero supongo que en algún momento vamos a hacer un programa sobre Siddhartha Gautama, sobre los Buda. Ah, claro. Y vamos a terminando hacia lo mismo, amigo. Vamos a seguir haciendo lo mismo, que el punto es... El mensaje será el mismo, realmente. Los iluminados vienen a decir lo mismo. Exacto, casi palabra por palabra. Desapéguense de todo aquello que no es real, básicamente. Amen en abundancia a su prójimo como ustedes mismos, ¿no? Y la unión, todos somos uno. Sí, eso es cierto. Amar a Dios por sobre todas las cosas, que Dios al final es uno. Es que es todo, justo, o sea, la realidad es que no hay como mucho más mayor de eso. Y te digo ahorita porque el programa es de Cristo, pero sí. No es como que, ay, porque somos cristianos. No, sí, no, le hemos dicho, nosotros no pertenecemos, bueno, también hablo por ti porque hemos platicado. Y ahora ya soy Esenio. Necio. Necio, sí soy, completamente. Exacto. Pero sí, justo es eso, amigo, sí es. Sí, así es. Pues qué bello la historia, qué bello el mensaje. Qué interesante también, amigo. Sí, es súper interesante. Ya también estaremos hablando de Jesús el extraterrestre. Jesús el extraterrestre. Ya en temas aún más controversiales. Pues sí, ¿qué quieres concluir con algo en esto? No, yo creo que ya llegamos a la conclusión. Más bien pasemos a nuestra sección de algo interesante y recomendaciones. Listo, pues bueno, igual hay que también, incitamos a que las personas que nos ven y que nos escuchan pues hagan su propia investigación. Varios de los temas o de los libros que estamos referenciando, pues también hay un debate acerca de su veracidad o de su interpretación y todo. Hay muchas cosas que se dicen, entonces pues investiguenlos. Este libro de Los años perdidos de Jesucristo, de Nicolás Notovich, ese es uno, en donde viene el evangelio tibetano. Está también el libro de La historia oculta de la infancia de Jesús, de Glenn Kimball. Está también, lean los evangelios gnósticos, esos también son muy importantes. ¿Qué otro libro había por ahí? Hay un libro que se llama Todos los Evangelios, que fue el que leí para el de Roma. Todos los Evangelios. Igual se los podemos dejar, yo tengo los libros, se los dejamos. Y mira, también hay que mencionar que está el Evangelio acuariano de Jesucristo, que eso es una canalización. Ese se supone que es una canalización, eso ya fue más como New Age, y eso ya es como un bonito relato de Jesús, como de sus enseñanzas más espirituales y como más así. No, se popularizó mucho ese asunto, pero bueno. Y hay que, el libro de Notovich lo pusieron mucho en duda, mucho en cuestionamiento, fue muy atacado también. Pero salió un libro posterior que justamente, creo que se llama Elena Clare Prophet, no sé si es Elena o Elizabeth Clare Prophet. Empezaba con eso su nombre, pero es un libro que también se llama Los años perdidos de Jesucristo y la evidencia para probarlos, una cosa así. Pero es la autora, ¿no? Es la autora y es un libro que más bien se basa en la investigación de la historia de Notovich para corroborar que sí es cierto.
O sea, se hizo una investigación profunda sobre los documentos, la veracidad y todo, y pues lo que busca el libro es comprobar que sí es cierto el libro de Notovich. Entonces ese ya no me dio tiempo de leerlo, pero también estaría bueno dar una lectura por ahí. En fin, vamos a nuestro... Ese está gratuito en Amazon Kindle Unlimited. Está chido esa ¿Cuál cosa. está gratuito? Es el que dices. Pagas 100 al mes y te dan... de Claire Prophet, Uh-huh. Elizabeth Claire Prophet. Ah, mira. Está chido esa aplicación de Amazon. Pagas 100 al mes y te dan acceso, no a todos los libros, ¿verdad?, que tienen en su catálogo, pero a muchos libros en Kindle ilimitado, como un Netflix de libros. ¿Cuánto pagas? 100 al mes. Para nosotros que leemos un montón. Órale, Para el pues programa. está bueno. Sí, estaría chido. Sus donaciones para que podamos... Tenemos Amazon Unlimited. No, está bien, pero bueno, sí apreciamos toda ayuda, en fin. Más. Algo interesante. Mira, esto es algo que vaya Dios a ver si es cierto, pero está bien interesante. Lo de por qué les dicen Pepes a los Josés. A ver. Y es por... creo que sí es San José, güey. Sí es San José. Sí, San José. San José el carpintero, Uh-huh. porque eso no se lo quitaron. Está bien. Porque San José el carpintero, amigo, pues era el pater putativus de Jesús. Uh-huh. Y pater putativus se abrevia a Pepe. Entonces como, Pepe, Ajá. San Joseph, Pater putativus. pater putativus, Pepe, pues era como el Pepe El de los Pepe. Josés. Mira, Que no. vaya Dios a ver si es cierto, pero Es tiene como mucho sentido. Giuseppe, Pepe. Pues es que no sé, Entonces, pero el otro es mira. pater putativus, Pepe. Ujú. Está interesante. Uh-huh. Sí, es un algo interesante. Es un algo interesante, quién sabe si es cierto, ¿no? Pero es un algo interesante. Sí. Mira, muy Sí, sí. bien. Recomendaciones. Vamos a las recomendaciones. Yo quiero recomendar una página en donde encontré información súper interesante. Es como un compendio de libros, de artículos, de documentos, etcétera. Se llama bibliotecapleiades.net. ¿De los pleiadianos? Ajá. Sabía yo. No. Suena medio acá, medio raro. Realmente, o sea, también no es como que esté tan bien formado. O sea, me gusta mucho porque, pues, te digo, es como una colección de libros, de documentos. Todo está referenciado. Todo viene en la fuente. Y también vienen enlaces para las fuentes originales y todo. Me parece muy bueno. Digo, o sea, tú lo entras y dices, pues esto se ve medio, no tan... Medio pleiadiano. Se ve medio chafilla. Sí, no se ve tan pleiadiano, ¿no? Pero la verdad es que ahí el valor está en la información que encuentras. O sea, ahí encuentras un montón de información porque también, o sea, dentro de un texto están como los enlaces a otros textos y ahí te puedes viajar muy cañón. Uh-huh. Y están las referencias originales donde se tomaron y todo eso, ¿no? Nice. Los Nice. autores, viene todo, está muy bien referenciado. Entonces hay buena información ahí. Sí, de hecho, sí. ya en algunas de las fuentes de los últimos videos, ahí he puesto como enlaces a artículos que he sacado ahí de bibliotecapleiades.net. Nice. Uh-huh. Muy bien. Sí me gusta esa página. Pues mi recomendación es un libro que mencioné hace rato, que sí estaría bien interesante que leyeran. Se llama El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. José Saramago me gusta mucho. Fíjate que te digo que soy una pinche biblioteca de datos curiosos, menos cuando los necesito. José Saramago escribió un libro, 1 o 2 libros antes de los 28 años, y dejó de escribir como por 40 años. Por 32 años más o menos. El bloqueo del escritor. No, le preguntaban, Uh-huh. porque empezó a escribir otra vez como a los 60, Uh-huh. y su producción con la que ganó un Nobel fue de los 60 para adelante. Donde escribió Ensayo sobre la ceguera, El Evangelio según Jesucristo, todos los nombres, de sus meros libros. Sí he leído mucho Saramago, me gusta mucho. Entonces le preguntaban, oiga maestro, ¿y usted por qué dejó de escribir? Y Uh-huh. dijo, pues es que yo creo que uno escribe cuando tiene que decir algo. Yo no tenía nada que decir, entonces no dije nada. Y cuando sentí que tenía otra vez que decir, pues empecé a decir cosas. Y se me hace bien bonito. Qué chévere. Porque tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que decía Juan Rulfo, justamente lo mismo. Pues es que yo escribía porque tenía que decir algo, ya lo dije en 2 libros, ya no tenía nada que decir, pues ya no tenía nada que decir, ya no dije. Está bien, está Uh-huh. chévere. Pues eso habla acerca de la impecabilidad de la palabra también, ¿no? La Es como impecabilidad de la palabra. hablar y utilizar Eso es de Carlos la Castaneda. palabra. Es como Idris Infante. No, eso es de la toltequidad, La eso no es de Carlos toltequidad. Castaneda. Sí, sí. No, y aparte eso también es de Gurdjieff, hay muchos... La impecabilidad de la palabra. Sí, como no, yo, no, sí. eso, hay muchos textos espirituales. Ujú. Y Pues es que varios. la palabra conjura, amigo. Hay que Exactamente, saber usar. exactamente, sí. Bueno. Vale, Carlos Castañeda se vaya a la fregada. Ya se fue solito. No debemos de juzgar a las personas porque no debemos de juzgar, porque luego por eso no. Bueno, entonces el Evangelio según Jesucristo. Está bien. Está muy bueno, la verdad es que es un libro muy bueno, te digo que hace mucho que lo leí. Lo poco que recuerdo así como muy claro son partes muy específicas, pero es un retrato obviamente de la voz de Saramago, de
justo un evangelio, lo que podría ser un evangelio contado por Jesucristo, ¿no? Con sus dudas, sus aciertos, sus temores. Y está muy bello, la verdad es que está muy bello. Y te digo, a mí me gusta mucho Saramago porque su estilo de escribir es muy interesante. No usa como diálogos ni guiones de diálogos, sino que está escribiendo normal y de repente si alguien tiene que hablar pone una coma, pone una mayúscula, abre el diálogo y así va, o sea, como dentro de la misma prosa. No tiene como los guioncitos, entonces está bien interesante todo lo que hace Saramago. Pues ahí está, el Evangelio según Jesucristo. Sí, chístatelo. Buena recomendación. Excelente, pues bueno, hemos terminado este nuevo episodio de la vida secreta de el Jesús, el Jesús Cristo. Y bueno, pues creo que es todo por ahora de este tema. Como siempre, en cada episodio salen más temas de los cuales podemos hablar. Esperamos lo disfruten. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.